Bien, básicamente lo que nos anoticiamos acá es que, salvo el primer caso que tienen ahí, el diseño completamente aleatorizado o un estudio observacional donde se eligieron las unidades observacionales al azar sin ningún vínculo entre ellos, salvo esos casos particulares, todas las demás situaciones, bloques, medidas repetidas, anidados, otra parcela dividida, todas estas situaciones requieren de determinada especificación en el modelo para tomar en cuenta la falta de independencia. Esto es fundamental porque si ustedes omiten la declaración en el modelo de la falta de independencia, esa omisión es una declaración explícita de que el diseño es completamente aleatorizado. ¿Se entiende? Si no aclaran todo esto de acá abajo, están diciendo que todas las observaciones son independientes. Y eso puede estar muy alejado de la realidad y, como vamos a ver, tiene impacto en los p-valores, en los intervalos de confianza, y los resultados dejan de ser confiables. Entonces, a Una ver, pregunta, perdón. Me quedó la sí, duda de, o sea, para identificar que no es, o sea, ¿por qué acá no, nuestro caso no era independiente? Porque provienen de la misma parcela. ¿en cuál de todos estos? Porque acá sí tenés independencia. Acá las elegiste al azar, no tienen ningún vínculo, pero todos los otros diseños, todos tienen alguna falta de independencia. Perdón, acá. Tenés bloques, tenés medidas repetidas. Claro. Bueno, a ver, vamos a... Quiero a que alguno o alguna de ustedes me cuente sobre un diseño experimental donde sospechen falta de independencia. O sea, puede ser alguna o todas estas situaciones, ¿no? Porque la capacidad inventiva en La biología creatividad de los diseños es muy es alta. gigante. Bueno, Yo puedo entonces, a decir ver. uno, Sí, ¿quién es? Matías. Matías. ¿Tenés cámara? ¿Querés ponerte cámara? Sí, puedo, pero Bueno, en un si te... ratito, estoy medio descontrolado en este momento. Bueno, mientras buscas eso, ¿alguien Dale. más? No, no, pero pará, puedo decir el diseño. Sí, si querés. O tiene que ser con cámara, sí o sí. Y es más lindo, así te veo la cara cuando te digo, Bueno, no. ahora en un ratito. Queremos ver tu expresión cuando te digamos todo lo que hiciste no es como lo pensaba. Yo puedo hacer un Bueno. ejemplo de mi Dale, tesis, Vamos haciendo fila. dale. ¿Quién habla? ¿Verónica? pero sí. Dale. Hicimos mesocosmos al aire libre en 3 tanques, y en cada Vamos. tanque, sí, 3 tanques, que los usamos como incubadoras, Sí, y pusimos bolsas, que serían las unidades experimentales, sí. serían 8 bolsas. Entonces tenés bolsa 1, bolsa Aclaro, 2. mesocosmos son simulaciones de lagunas, ¿no? Hechos en un Sí, tanque como si fuera una laguna. sí. Y en cada una de las bolsas, en cada uno de los tanques teníamos 2 controles Sí. y 6 tratamientos O sea que más. de estas 8 Sí, tenías 2 bolsas control sí. y las restantes 6 Y bolsas tratamiento 1 hasta el 6. sí, exactamente. Que en ¿Por qué no? realidad, Sí, en realidad era tratamiento 1 y 2 era glifosato baja, glifosato alta. sí. El, las otras 2 bolsas eran 2,4-D baja y alta. O sea que vos En Es realidad la son 3 mezcla. tratamientos con 2 niveles de dosis. Sí, Alto y pero bajo. el 6 es la mezcla, es glifo baja más Ah, 2,4-D baja ok. y alta Es y una alta. combinación. pero no Y no tenés está todas las totalmente cruzado. combinaciones. Ujú. No, era, o sea, un nivel alto de mezcla y un nivel bajo de mezcla. Bien, ¿y qué medías? Pongámosle el tema de estructura de fitoplancton, abundancia de fitoplancton. Bueno, y entonces acá tu variable de respuesta era, no sé, cantidad de, no sé, diatomeas, ponele. Ponele.
Y eso lo medimos a 4 tiempos. Tiempo inicial, al día, a los 7 días y al tiempo final, 21 días. ¿Qué Bueno, quiero? ¿listo? Sí. Bueno, entonces ahora Vero no habla más y quiero que pensemos con el resto lo que hacemos siempre de identificar las variables, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, ¿cuál es la variable respuesta? Cantidad y Cantidad de diatomeas. diatomeas en un Perfecto. mililitro. Cantidad de diatomeas. ¿Qué tipo de variable es esa? Cantidad es cuantitativa discreta. Es cuantitativa, ¿estamos de acuerdo? Cuantitativa. 4, 14, Sí. 28, pero no es continua, no es una concentración, no es un largo, es una discreta. Es un conteo, estamos contando. ¿Sí? Ok. Entonces, a esto lo voy a pensar con distribución normal, le voy a proponer distribución normal como potencial distribución de probabilidades. Diría No que no. debería, no debería. No, exacto, no debería porque es discreta. ¿Sí? Y si tengo Algo. suficiente cantidad de datos, ¿Qué es datos? Paso. ¿A qué llamas no, datos? ¿Cantidad de diatomeas o cantidad de réplicas? cantidad de réplicas, digamos, y cantidad de... Las dos cosas. No, No, lo que uno termina haciendo siempre es aproximar a la normal, por eso lo que uno tradicionalmente, antes de este curso, digo. No, o sea, No. vamos, Entonces, vamos a hacer las cosas bien. La variable es discreta. Se puso Discreta. tenso el clima. por Se eso queremos ver picó. las caras. Queremos Se ver las Picó, caras. se picó. picó. Entonces, la Yo- variable es discreta, quiere decir que mi variable voy a tener 0, 1, 2, o sea, voy a tener palitos así, ¿no? Con distinta frecuencia. Y entre 0 y 1 no hay datos, no es una continua. Y tiene Entonces, un límite inferior. y por otro lado, digamos, tiene una cota inferior que 0, no tiene un límite superior esta variable, hay un máximo teórico de diatomeas. No, infinito, No. no. No hay un máximo teórico. En cambio, si yo les hubiera dicho que puse en una bolsita 10 diatomeas y me fijé cuántas estaban vivas al cabo de 7 días, ¿qué dicen ahí? Ahí Ahí sí, sí hay ahí un hay un N máximo, claro. Es máximo. discreta también, porque también estoy contando vivas, pero contando vivas de un total de 7. Entonces ahí sí tiene una cota superior, ¿se entiende? Esta no tiene cota superior y la potencial distribución de probabilidades, lo vamos a empezar a ver de mañana, es Poisson, una distribución de Spoiler. conteos. ¿Vamos? Bueno, Tal cual. pero En el como caso de les que dije, tuviera 7, hubiera sido binomial por ahí. claro, hubiera sido una binomial. El problema que ahí, la verdad que yo siempre la tomé como continua, porque siempre tenemos números, abundancias que son, no sé, Ahí viene 30.000. la otra pregunta. Si el N es alto, no de muestra, sino que la cantidad de abundancias es muy alta, esas variables se suelen aproximar, pero hay ciertos problemas que tenemos. O Vamos a ver sea, mañana. matemáticamente una Poisson se aproxima a la normal cuando la esperanza es alta. Pero seguís teniendo problemas con heterocedasticidades y demás. Y existen modelos que son Poisson, así que podés usar su... Primero deberías probar con la distribución original, ¿sí? Bueno, Okay. pero Poisson. digamos, eso lo vamos a ver mañana. El mensaje fuerte que queremos que les llegue es respetar la naturaleza de la variable. Entonces, mi variable es de conteos, es discreta, la distribución es Poisson, después vemos qué hacemos. Pero esta es la primera declaración, el primer conocimiento que tienen que tomar, de ponerle la etiqueta a su variable de respuesta. ¿Vamos bien? Vamos a las variables explicativas. Y como habrán visto en el video, ahora no solamente está la discriminación si la variable explicativa es quanti o quali, para ver si vamos por regresión o comparación de medias, sino que ahora se agrega otra clasificación de las variables explicativas, que ¿cuál es? La función de enlace, esa. No. Historia No. fija. Fija o aleatoria. Claro. La función de enlace no vimos todavía, sino ahora Todavía las no. variables explicativas les tenemos que poner también un cartelito si la variable explicativa es fija, y cuando decimos una variable explicativa fija, a ver dónde está en el video, acá. Variables explicativas de efectos fijos son todas las que estuvimos trabajando hasta ahora, son las que son parte de la pregunta de investigación, son variables explicativas informativas. ¿Qué quiere decir? Los tratamientos,
no sé si estoy comparando sexo, si estoy comparando especies, no tiene que ser algo, no necesariamente algo que surja de un experimento, ¿no? Los tratamientos obviamente son una variable de efectos fijos, pero por ejemplo, si estoy viendo en machos y hembras, yo no asigno el sexo, también es una variable de efectos fijos, ¿sí? Son aquellas sobre las que nos interesa, por ejemplo, evaluar el efecto. ¿Qué efecto tiene la dosis de fungicida, de glifosato? ¿Qué efecto, qué diferencias hay entre machos y hembras? ¿Qué diferencias hay entre bla, bla? ¿Se entiende? O sea, es todo lo que estuvimos acostumbrados hasta ahora. Las hipótesis son, o las medias son iguales, o los coeficientes de regresión valen cero. Lo que hicimos hasta ahora. Que aparece de nuevo esta columna de la derecha, las variables de efectos aleatorios. ¿Cuándo tenemos que incluir variables de efectos aleatorios en nuestro modelo? Variables explicativas, ¿no? Cuando tenemos algún nivel de agrupamiento de los datos. Cuando se viola el supuesto de independencia. ¿Sí? En esos casos, tenemos que agregar una variable explicativa que le avise al modelo, che, mira que, vuelvo al ejemplo que vieron, mira que, por ejemplo, acá, Que no hay independencia. exacto, estos 3 datitos vienen de la misma planta, no son independientes. ¿Se entiende? Entonces era lo que les decía acá en la base de datos, che, hay que agregar esto, la planta. Entonces le avisamos, yo medí esto, esto y esto al tiempo 0, 1 y 2, pero todas esas 3 mediciones de alguna forma tienen una cierta correlación que después vamos a medir. Ariana, yo tengo una pregunta acá, si puede Ah, ser. Ya puse la cámara y ya me peiné. Así que, bueno. Em, ¿Qué pasa cuando hay una estructura anidada y uno la pone en la parte aleatoria del modelo, pero esa estructura es tan grande que no puede estimar las varianzas? Porque muchas veces te pasa, viste, que pones, no sé, la repetición dentro de la localidad dentro del año y así, y tenés sí. un choclazo de cosas que decís, esto es re pesado, no lo estima más, o te da error, o el P es menor al N, el mayor al N. Pero en ¿Podés sacar cosas general, de esas? sí, porque ahí te estima varianzas. Ahora lo vamos a ver, que es bastante barato el costo, porque por ejemplo acá yo tengo 12 ejemplares, son 12 plantas, pero el modelo no me va a estimar 12 parámetros, no es que me va a estimar una media para cada ejemplar. Lo que estima cuando ponemos estas variables de efectos aleatorios es una sola varianza. Tenga 12 ejemplares o tenga 5.000 ejemplares, es un solo parámetro. ¿Sí? Mm, Entonces, si querés, vemos después el dale, ejemplo dale. tuyo, dónde tenés el lío, pero en principio, digo, volviendo a la diferencia entre fijos y aleatorios, que es el tema de hoy, estamos acá, en una variable explicativa de efectos aleatorios, por ejemplo, los bloques, por ejemplo, el paciente que es seguido a lo largo del tiempo, ahora lo vamos a ver en el ejemplo de Vero, esa variable, que es una variable que explica variabilidad en la variable respuesta, no es del mismo tipo que un tratamiento. Porque, por ejemplo, a mí no me va a interesar comparar el paciente 1 con el paciente 2. O la pecera o el microcosmos, mesocosmos, perdón, el tanque 1 con el tanque 2. Yo no voy a hacer un Tukey para ver, No, a ver, no. el tanque 1 tiene más diatomías, ¿se entiende? Salvo que Es estés viendo la estructura de o sea, de tu instalación y quieras ver si hay algo que está fallando. Pero, tal cual, pero es como algo ya metodológico, no es una sí, pregunta sí. de investigación. Estamos entonces, acá les damos ejemplos, los bloques, los individuos, el día. Es muy común cuando uno dice, hice el mismo experimento 3 veces, repetí la misma estructura de tratamiento con mis 10 ratas y lo hice experimento 1, después borré todo, empecé de nuevo, hice experimento 2, experimento 3. ¿Me interesa comparar el 14 de agosto con el 3 de mayo? No. Pero los datos, todos los datos que saqué el 3 de agosto, entre sí tienen algún tipo de agregación. No son estrictamente independientes o al menos no tienen la misma independencia que lo que pasó una semana después. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. piensen siempre, a mí me ayuda mucho cuando tengo dudas esto, los niveles no son informativos, en el sentido de que cuando yo voy a la base de datos y digo ejemplar 1, si digo, perdón, tratamiento de luz alta y baja, es informativo. ¿No? Yo sé que acá hay un tratamiento y esto implica alta luz, baja luz. Ejemplar 1, ejemplar 3.
significa algo en particular? ¿Me da alguna información? No, solamente que son bichos distintos o plantas distintas, pero son etiquetas que si en vez de 1 yo pusiese 18 sería exactamente lo mismo. En cambio acá, esta etiqueta es alta. Esto es con exclusión. ¿Vamos? ¿Se entiende? Digo, esto es bien al hueso y me interesa que se saquen las dudas porque es un salto conceptual importante con respecto a los modelos clásicos y implica esto de identificar este tipo de variables. Estas serían variables explicativas fijas, fija, pero esta es una variable explicativa aleatoria, de Y serían efectos todos los fijos, aleatorios. ¿Sí? todos los fijos lo que te No hay interesa hipótesis en las observar. aleatorias. En las aleatorias hay hipótesis, pero que tienen, no hay hipótesis convencionales, tienen que ver con varianzas, se explica variabilidad, Claro. hasta puedo no poner la prueba, la hipótesis. Claro, y en definitiva, la parte aleatoria es lo que te permite lidiar con el supuesto de falta de independencia, o sea que lo tenés que Exacto. pensar qué es lo que genera la no independencia y lo resolvés con lo aleatorio. Y después, Exacto. bueno, podés ver Esto, varianzas y... tal cual. Sí. Esto hay que agregarlo, porque si yo no agrego esto, estoy diciendo que tengo 24 observaciones independientes, como si tuviera 24 plantas. Como que esto lo medí en una planta, esto en otra planta, ¿se entiende? A mí, por ejemplo, muchas veces me han dicho, che, sacá las repeticiones de random y ponela en fijo, y ahí el modelo corre. Pero ahí está diciendo que tenés las 24 observaciones independientes y está conceptualmente mal, entonces. Bueno, pero a Te suele veces, pasar al revés. Te corre el modelo cuando las pasas a fija y no cuando Sí, están en aleatorio. sí, Pues fija es mucho más costoso. Estás estimando un efecto para cada repetición. O sea, no tiene sentido biológico y matemáticamente debería ser, a veces es más complejo. Por eso hay que ver la estructura de anidamiento que tenés. Pero claro. lo que estás diciendo que estime una media para cada repetición al hacer eso. Entonces, Sí, la repetición 1 tiene un sentido biológico para vos, que es distinto al de la 2. Pero vos biológicamente no podés interpretar a la 1 para saber qué le pasó a la 1, porque esa fue elegida al azar. A mí, así como Adri se pregunta si es informativo o no, mi proceso mental cuando veo un diseño es si los niveles del factor fueron elegidos al azar. ¿Es un muestreo aleatorio o es algo claro. fijo? Entonces, las plantas, si yo tengo que decir si la planta aparece como un factor, si fijo o aleatorio, yo pienso la planta 1 fue elegida por mí porque tenía algo particular que yo decidí, o vino elegida al azar de 1.000.000 de plantas posibles distintas. Entonces, la planta 2, la 3 y la 4 representan un muestreo aleatorio de infinitas plantas o son solo esas 3. Si son las 3 únicas en el mundo, es fijo, pues yo quiero comparar esas 3. Sí, Entonces, sí, con sí. los tratamientos uno no los elige al azar. Uno elige 3 drogas de infinitas drogas, pero no las elige al azar. Uno elige la droga A, B y C. Entonces, eso no es un muestreo aleatorio de infinitas drogas, es algo fijado por el investigador. Ahí viene el concepto de fijo y aleatorio. ¿Cómo se eligieron los niveles del factor? Bien. entonces fíjense, vamos a aplicarlo acá, de variables explicativas. ¿Qué identificamos como variable explicativa fija? O sea que Vero dijo, a mí me interesa comparar esto con esto, con esto, con esto. Y los tratamientos serían Exacto. T1, T2, ¿Sí? T3. Tenemos los tratamientos, que es glifosato alto-baja, este compuesto alto-bajo, y las mezclas y el control. ¿Control tenés un solo control o tenés un control de glifo, otro con... Dos. No, pero dos No, sí, bolsitas, pero... dos porque sí, entraban más controles y decidimos Ah, ok, por más pero control. O sea que son son dos 7 réplicas. tratamientos. Tenés Sí, 7 7 tratamientos. Entonces, ¿estamos de acuerdo que el tratamiento es una variable de efectos fijos? Hay preguntas de investigación, me interesa comparar, bla, bla, y son elegidos deliberadamente. O sea, ella eligió glifo alta, glifo baja, bla, bla. Entonces, tratamiento es de efectos fijos. La otra pregunta Sí. es si es quali o quanti. Y ¿Cuál diría? Es es quali, cuál. ¿no? Wally, porque Perfecto. no tiene la dosis exacta. Entonces, si es quali, vamos a ir, esto nos manda para regresión o para comparación de medias. Son de Comparación medias. de medias. Comparación de medias. Bien. ¿Qué otra variable explicativa de efectos fijos identifican? El tiempo. Había El distintos tiempo. tiempos de... Tiempo ¿Estamos de 1, tiempo acuerdo? 7. Porque Sí. de esta bolsita 1
ella tiene, que eran 3 tiempos. Sí, abajo parece que dice Sí, algo. 4, Sí. pero Un es día. lo mismo. Bueno, 4. pongámoslo. Le medimos de esta misma bolsita, medimos cuántas diatomeas había al principio, volvimos acá y medimos después y volvimos a medir. Entonces estos 3 datos nos dan idea del efecto del paso del tiempo y nos va a interesar comparar, che, a los 21 días había más que a los 7 días, bla, bla. Entonces el tiempo sí es fijo porque los 3 tiempos fueron elegidos deliberadamente, me interesa comparar, así que esto es fijo, y puede ir como quali o quanti. Si son 3 o pocos, en general lo vemos como quali, pero lo vamos a discutir después. Bueno, algo más fijo, vemos acá. Y puede ser interacción tiempo por tratamiento. Ahora escribimos el modelo, pero de variables explicativas, vamos, Perdón, ¿no? perdón. Bueno, ahora, cuando llegan a esto, la pregunta es, ¿son todas independientes las observaciones? ¿O tenemos...? No, ¿no? Porque, por empezar, ¿dónde detectan falta de independencia? En En que las hay medidas 3 repetidas. Medidas repetidas. Por empezar, estos 3 no son independientes. Sí, Entonces, ¿qué variable vamos a tener que agregar al modelo para avisar, che, mirá que estos 3 datos vienen de dónde? La bolsita. La bolsa. La La bolsa. ¿Lo bolsa. ven? La bolsa hay que agregarla al modelo, así como que agregamos la planta hace un ratito, para declarar la falta de independencia de estas cosas. Entonces ponemos bolsa. Todas las variables de efectos aleatorios son cualitativas, aunque yo le pongo un número en la base de datos, pero no quiere decir que la bolsa 8 es 8 veces más bolsa que la bolsa 1, ¿no? Así que son variables quali y aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con esto ya controlamos la falta de independencia en las medidas repetidas. ¿Hay ¿Pero la alguna otra bolsa era una unidad falta? experimental? Perdón. Sí, Acá, ojo, el concepto de unidad experimental en estos diseños que tienen estructura jerárquica de datos es para quién la unidad experimental, porque es mucho más complejo el diseño. Cuando tenés una observación para cada uno y la asignaste a un solo tratamiento, hay una unidad experimental. Pero acá hay que tener cuidado. Hay una unidad donde observaste la variable y después para el tratamiento, bueno, si tuviese para el tratamiento tiempo, va a ver, las réplicas van a ser una cosa. Para el tratamiento, las réplicas pueden llegar a hacer otras cosas. O sea, acá va cambiando. O sea, se pierde un poquito ese concepto clásico de unidad experimental. ¿Es unidad experimental para quién? La pregunta. Okay. ¿Y cómo bueno, ¿y juegan dónde los más? tanques? Ahí Los tanques. vamos. Porque acá si cierro acá, ya está. Digo que no hay nada más, no hay ningún otro nivel de agregamiento. Yo veo otro nivel de agregamiento que es el que dice La, Silvia. ¿Dónde más tenemos falta? la réplica dentro del tratamiento, ¿no? Estas bolsas no están afectadas por un factor común que es tanque. Por ejemplo, si ese tanque por Ajá. alguna razón tiene una temperatura más alta, se contaminó, no sé, lo que fuera, va a afectar a todas. Entonces, hay variables que operan en común a nivel de tanque, no tiene el mismo nivel de independencia bolsa 1 con bolsa 2 que bolsa 1 de acá con otra bolsa de acá. Entonces, ¿qué tenemos que declarar acá? El tanque. Como si fuera un bloque el tanque en este caso. Exacto, el tanque es un bloque. Okay. Es exactamente eso. Acuérdense que el concepto de bloque es que adentro del bloque tenemos todos los tratamientos. No es que a un tanque le tocó glifo A y a otro tanque glifo B, sino en el tanque 1 tenemos las 7 tratamientos. Está bien, T1 es tanque 1, no es tratamiento 1. Sí, son Exacto, tanques. tanque. Y Entonces fueron medidos tenemos, en todos los tiempos, ¿no? Son copias idénticas. tenemos el tanque que es aleatorio, el tanque es quali, como todos los aleatorios, y ya estamos. Entonces es un diseño que tiene bloques y tiene medidas repetidas. Ven que no es o solo bloques o medidas repetidas, sino que podemos tener más de uno. ¿Sí? Entonces, si yo Entonces escribo acá las medidas repetidas, ¿cuáles serían? Me confundí. El Tiempo. a tiempo. nivel de bolsa, Ah, acá, el tiempo. de Si cada vos lo mirás bolsa, una sola vez, esto sería un Pero esa diseño era fija. clásico. El tiempo es fijo, Ah, pero ok. cada bolsa fue medida varias veces. La Sí, misma bolsa, en una secuencia. ok.
Entonces, yo podría poner que la cantidad de diatomeas, de alguna manera, mañana lo vamos a ver porque esto se modela distinto al no ser una normal, vamos a ir a formato que dicen de comparación de medias o de regresión. Comparación de medias. Comparación de medias porque es todo quali, ¿sí? Claro, no hay ninguna cual. Entonces vamos a tener la media general más, ¿qué efectos? El del tratamiento. El efecto del tratamiento, con 7 niveles, más El tiempo. el tratamiento era el efectos. tanque, ¿no? No, el el de abajo, tratamiento el es esto, glifosato. glifosato, son Ta, ta, 7 ta. tratamientos. Más el efecto del tiempo, El tiempo. 3 tiempos. Acá Más ven interacción. que para ponernos de acuerdo, los efectos de las variables fijas los ponemos con letras griegas. Entonces tenemos alfa y tenemos beta. Y pregunto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos dos variables explicativas. ¿Estas variables explicativas pueden interactuar? ¿Están cruzadas? Sí. Sí, porque glifosato alto lo miramos a tiempo 1, o sea, todos los tratamientos se evaluaron a todos los tiempos. Entonces le vamos a agregar la interacción. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Listo, fijo, no hay nada más. Vamos a lo aleatorio. ¿Qué tenemos que agregar? Y sería la bolsa dentro del tanque. Y vamos, si quieren jerárquicamente, pongo primero el tanque, Ah, ¿sí? Y el tanque, fíjense que el tanque trabaja como bloque, así que lo voy a llamar el tanque sub K. Es un efecto, para los efectos aleatorios usamos letras de imprenta para diferenciarlo de estas otras. Entonces tenemos el efecto del tanque K, donde K va de 1 a 3, porque tenemos 3 tanques. Entonces fíjense que el efecto del tanque, así como está, es algo que se le suma mu, para que se entienda. Tenemos, por ejemplo, algunos tanques que por alguna razón tenían una temperatura un poco más alta, entonces hubo más diatomeas. Entonces toda esa media sube del tanque 1. En cambio, en el tanque 3 estaba, no sé, le daba la sombra de un eucaliptus a la tarde, tenía menor temperatura, entonces la media de diatomeas en general para todos los tratamientos baja. ¿Se entiende? Es un efecto aleatorio que no me interesa evaluar, no me interesa evaluar la magnitud de efecto de diferencias entre tanques, pero lo tengo que declarar en el modelo para avisar que todas las bolsitas que están en un mismo tanque no son independientes. Bien, esto es el bloque. El Adriana, tanque es el bloque. Sí, disculpa. ¿Te puedo hacer una consulta? sí. Quería saber si la interacción está muy mal pensarla como un factor aleatorio. Esta de acá, ¿Cuál interacción? La interacción no es entre los dos aleatorio. factores. esto es Eso fijo, no. esto es fijo, así que la interacción entre dos fijos se fija. Siempre tiene que ser así. Bien. Sí, porque Genial, sería pensar, cuando yo estoy viendo cómo varía el número de diatomeas a lo Sí. largo del tiempo. Y capaz, imaginemos, para el control, el número de diatomeas a lo largo del tiempo no cambia. En cambio, si le puse glifosato, el número de diatomeas va cayendo a lo largo del tiempo. Esto es lo que estás evaluando, esta interacción. Si el efecto de los tratamientos, este sería el control y esto es con glifo, si los Sí. perfiles son paralelos o no. Así que es una interacción clásica. Claro, está bien. Bien, bien. Bueno, gracias. Necesito Sí, hacer otra Verónica. pregunta. Sí. Porque en realidad, o sea, nos interesa el tema de la mezcla y si el glifo y el 2,4-D interactúan también. Entonces, hubo todo un Pero vos, análisis particular de medias, comparación de medias entre todos los tratamientos y después también hicimos a ver qué pasaba con la mezcla, si eran efectos aditivos o no. Yo eso Pero lo eso hice de lo otra hicieron con el manera. diseño. Lo hicieron con el ¿Cómo? diseño ustedes. Ya claro, hicieron, porque acá, generaron un tratamiento que es la mezcla. Ustedes generaron Claro. la interacción. O sea, no sería una Ah, interacción estadística, está hecha por diseño, donde ustedes generan la combinación y están viendo si los efectos finales en la media va a ser la suma o va a ser mayor o menor. Pero la generaron no con una interacción clásica como la veríamos en el nodo, sino con la combinación de tratamientos. Esa la resolvés haciendo contrastes. O sea, vos vas a comparar
el tratamiento dosis baja de glifo versus mezcla baja, por ejemplo, o algo así. Pero no la declarás en el modelo. Para declarar en el modelo deberían haber cruzado y separar Deberías haber dosis. hecho así. Si acá vos tenías glifo y acá tenías el 2,4-B, glifo, sin glifo, baja y alta. Baja y alta. Sin glifo, baja y alta. Y Sin entonces 2,4-B. esto te generaría 9 combinaciones que no tenés. Entonces por eso no podés poner, si no pondrías efecto del glifo, efecto del 2,4-B, efecto de la interacción, doble más el tiempo con todas las triples. Pero vos no hiciste esto. ¿Sí? Ok. Bueno, esto es Eso una es bastante particularidad común de tu cuando diseño. tienen un diseño que es cruzado y biológicamente, cuando lo pensaron como cruzado, pero después no hicieron todas las combinaciones. Lo que se resuelve, en vez de hacer una nova de 2 factores, se hace una nova de un factor con todos los niveles que hay. Ahí debería haber 9 niveles, pero hay 7. 7, perdón. No, De 7. de los 9 hay 7. Entonces, la alternativa es no poner los 2 factores por separado, sino que se ponen los 7 niveles como si fuera un solo factor. Y después uno con los contrastes elige qué comparar. Perfecto. Bueno, entonces pusimos el bloque, que es el tanque, y nos falta agregar las bolsas. Así que voy a agregar las bolsas. Y acá las bolsas, vamos a reflotar el concepto de cómo están las bolsas. Y pregunto, ¿la bolsa 1 está evaluada en todos los tanques? ¿Es esta misma bolsa que está en el tanque 1, el tanque 2, tanque 3? No. Ah, No. no. Esta No. bolsa 1 es específica de este tanque. No vuelve a aparecer este nivel de bolsa en los otros tanques. Por lo tanto, la bolsa, ¿cómo está con respecto al tanque? Como fija. ¿Cruzada o anidada? Anidada. 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 ¿Lo ven? Es como que todas estas 8 bolsitas son como un muestreo adentro del tanque 1. Entonces, la bolsa KL está anidada en el tanque. ¿Se entiende? Esto, de nuevo, darse cuenta si algo está anidado o cruzado, les digo, mi atajo mental es, bueno, pongo bolsa. Bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3, bolsa 4. Había 24 bolsas, ¿no? Porque tenemos 8 bolsas acá, 8 bolsas acá. Y después tengo tanque 1, tanque 2, tanque 3. La bolsa 1 la vi en el tanque 1, pero no la vi en el 2 ni la vi en el 3. La bolsa 4, perdón, la bolsa 9, esta de acá es bolsa 9. Se entiende que es la bolsa 1 del tanque 2, pero no es la misma bolsa. Entonces la bolsa 9 solamente se evaluó en el tanque 2. Por eso decimos esto. ¿Cómo la 9? ¿La 4? No, porque son eran 8. 8. Faltó al otro tanque. 8 por cada tanque. Ahí dibujó 3, pero son 8. Ah, La ok. tercera es la octava. Ahí dicen 8. No dicen. Listo, perfecto. Bueno, Ahí hay que tener mucho cuidado con la codificación con lo que dijo sí, Adri. eso iba a Es decir. muy recomendable. Perdón, sí, perdón. Una Eso iba a cosita. preguntar justamente. Conviene Bueno. ponerle un número distinto a cada bolsa y chau. Sí. Exacto, acá tenemos nuestro modelo, se acabó, ¿no? Entonces uno dice, uy, pero esto es un dolor de cabeza, que si la J, que esto, que el otro. En R, básicamente, ustedes van a poner cantidad de diatomeas. Lo que quiero ver es la función en función de el tratamiento por el tiempo, ¿no? Porque hay una interacción, más, después vamos a ver el formato, más el bloque, que es el tanque, más la bolsa. Listo, así de sencillo. Así de fácil. Es decir, que tienen que tener una columna donde está el tratamiento, otra donde está el tiempo, otra donde está el tanque y otra donde está la bolsa. Ya está. Lo que tiene que tener cuidado es lo que les decía Gerardo recién, que es cómo armamos la base de datos. Para que esto fluya y para no comernos algún moco que estamos evaluando mal las cosas. Y ahí, el consejo sano que les damos es que cuando tienen una variable de efectos aleatorios,
a cada nivel de esa variable le pongan un identificador único, como si fuera su propio DNI. ¿Con eso qué quiero decir? Que acá a este le voy a poner bolsa 1, lo que fuera. A esta está. bolsa, que es la bolsa 1 del tanque 2, no le voy a poner bolsa 1, porque si no el modelo va a entender que esta bolsa es la misma. Uno dice, en la práctica es imposible, no voy a mover la bolsa, pero le estamos diciendo eso. Entonces, a la primera bolsa del tanque 2 le van a poner bolsa 9 o lo que fuera. ¿Se entiende? Eso es algo que ayuda mucho. Y un identificador único y hace que cuando hagamos el R pongamos sencillamente esto y ya está. Ya la Claro, estructura de anidamiento fluye. claro, es como anidar por fuera del modelo. Exacto. Porque si no tenés que declararlo vos. Si detecta el Claro, 1 en la bolsa 1, en el tanque 1 y la bolsa 1 en el tanque 2, tenés que decirle, ojo, que la bolsa 1 en el tanque 1 es distinta de la del 2, está anidado y tenés que hacer toda una declaración que se resuelve declarando, poniendo una etiqueta única a cada bolsa. yo lo hacía así, le ponía la bolsa anidada en el tanque y, y nada, no sé, a Lo veces podés hacer, Lo pero tenés que podés, tener un montón pero de cuidado. si tenés Te muchos llevas niveles y el anidamiento lo estás así, tenés cruzamientos y anidamientos. No siempre es simple esto, ¿eh? No es tan jerárquico. Puede haber cosas que están claro, claro, cruzadas en un nivel, pero anidadas en otro nivel. La creatividad es inmensa. claro. Declarar eso es bastante complejo, porque tenés que Sí, 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 declararlo sí. muy bien. Eh, entonces, lo recomendable es la etiqueta única. Bueno, más o menos se Sí. entendió entonces cómo es la situación y cómo acá fíjense que tenemos, en este diseñito tenemos bloques, tenemos medias repetidas y tenemos anidamiento. Tenemos todo. ¿Sí? Adriana, Sí. a mí no me quedó claro por qué se considera el tiempo como quali. Ah, lo podés Ah, trabajar eso. también como cuantitativa, ¿sí? El tiempo puede ser quali o quanti. Mi comentario fue, yo iría por quali porque tenemos solo 3 tiempos. Entonces, si vos la ponés como quanti, es como que estás pensando una recta de regresión y estimar una recta con 3 puntos es medio justelio, ¿no? Pero podrías probarlo. Ah, ok. Pero con el tiempo, cada vez que tengan tiempo como variable predictora, van a tener el mismo problema. Lo hago como quanti y como quali. Técnicamente es una variable cuantitativa el tiempo, pero el problema es que si tienen pocos tiempos es esto que dijo Adri. Y si tienen muchos tiempos, les puedo asegurar que el tiempo nunca es lineal. O sea, la mayoría de los procesos temporales, si tienen un rango de tiempo amplio, no son lineales. Y estamos en modelos de regresión lineal. Entonces, si pasan al mundo de regresión, va a ser lineal. Entonces tienen dos alternativas, trabajar modelos no lineales o cualitativizar el tiempo y trabajar el tiempo como quali. Eso lo charlamos si quieren ahora cuando veamos donde aparece explícitamente el tiempo, que son las medidas repetidas. ¿Alguna otra duda? Bueno, Puedo meter un poco de ruido, sé que a vos no te va a gustar lo que voy a decir, pero necesito decir. Nosotros acá se planteó una interacción, que es la de tiempo por la parte de tratamiento, ¿sí? Esa todos la conocen porque trabajan siempre con nuestro diseño. En los aleatorios no hemos puesto ninguna interacción, pero sepan que pueden aparecer interacciones entre los aleatorios, entre sí, entre los aleatorios con alguno de los fijos. Eso puede ocurrir. No es una interacción. Si tengo dos factores fijos e interactúan, es una interacción fija, como la que vieron ahí, tiempo por tratamiento. Pero si la interacción involucra un factor fijo y un aleatorio, es una interacción aleatoria. Esas interacciones aleatorias son difíciles de explicar biológicamente porque involucran un factor aleatorio del cual yo no sé, es algo que fue elegido al azar, y complican bastante el análisis. Entonces, debería haber, como les decíamos antes, está el mundo simple que lo complejizo solo si hace falta, o los que vienen de mundos complejos y los simplifican si hace falta. Lo estándar es no arrancar con esas interacciones. De movida, uno plantea este modelo, sin interacciones aleatorias. Pero sepan que si empiezan a ver, tienen problemas con los residuos, empiezan a ver cosas raras en los residuos, no lo pueden resolver, un camino posible, una puerta de difícil acceso que no vamos a profundizar,
pero que existe es probar con interacciones entre fijos y aleatorios. Básicamente estoy diciendo que el glifosato funciona bien en el tanque 1 y funciona mal en el tanque 2, por ejemplo. O que el tiempo cambia de una forma distinta en el tanque 1 que en el tanque 2. ¿Se entiende? Acá estamos asumiendo que el efecto del tiempo va a ser el mismo para todos los tanques, pero esto no necesariamente es así. Pero de movida uno no tiene que suponer que va a pasar. De movida uno asume que los efectos fijos sirven para todos los aleatorios. Pero O sea, sepan que existe eso. vas complejizando los modelos y después los elegís por A y C, por ejemplo. Sí, pero te digo, te metes en unos berenjenales importantes. Y tenés que tener datos que te respalden todo eso, ¿no? Todas las combinaciones bien, o sea, buena cantidad de datos, muy prolijos, que no te falte nada, y podés empezar a probar. Y tenés que ser bastante obsesivo y meticuloso al hacer esto. Si pueden evitarlo, mejor. Si ya hacen un modelo simple y ya explican bien, tienen buenos residuos, el modelo está bien, ya no deberían intentar entrar por ahí, salvo que estén mal de la cabeza como algunos de nosotros. Pero bueno. Bueno, estamos. Súper. ¿Alguien más quiere contar un diseño? Tenemos un ratito más. Matías que puso la cámara. Yo vine de todo. Vale. Che, Dale. yo tengo muchas veces ensayos multiambientales, Mm. donde tengo año, o sea, tengo, por ejemplo, no sé, 50 genotipos evaluados. Arranco de abajo para arriba, que, bueno, si 50 genotipos, por ejemplo, 3 repeticiones dentro de cada localidad. O sea, Tengo localidad. 80 localidad, Pará, entonces perdón, tenés año. En cada año tenés varias localidades. varias localidades. En cada localidad que En tenés cada localidad varios tengo 3 potreros. réplicas. Claro, tengo 3 ¿Eso que réplicas, son? ¿Bloques? Campo. bloques. No, es bloque dentro del ensayo. Sería. Entonces tenés bloques Y y dentro de en cada cada bloque bloque. un set de genotipos. No sé, 20 genotipos, 30 genotipos, no sé, lo que sea. Que Ok. no necesariamente son los mismos en todas las localidades. A veces están un poquito desbalanceados, pero para este fin, si quieren, lo podemos hacer como si fueran todos los mismos, total, es más fácil. ¿Qué más? No, y nada más. Bueno, Entonces ahí es donde ¿Y qué a mí medís? ¿Qué medís? rendimiento en grano, bueno. Entonces, variable de respuesta es rendimiento. rendimiento. Ahora Matías no habla. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué tipo de variable es rendimiento? Depende cómo la mida. Cuenta cuántos granos sacó. Claro. Toneladas por hectárea. Ok. Cuantitativa continua. De ellas es Es continuo. continua. Entonces, en principio, ¿qué distribución de probabilidades? Normal. 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 Bien. Gracias a Dios. Vamos a las Se variables. mide, Sí. se mide en bushels también, y ahí se te complica, ¿no? Porque eso es cantidad de bushel, no sé cómo le dicen, no soy agrónoma, soy forestal. ¿Qué es Cuando ¿Qué bushel? es eso? ¿Qué es eso? ¿En alemán me estás No, hablando? es como, no, es como un quintal, es una cosa así. Pero eso es es como una tonelada, es una medida de Ah, peso, así que también es ok. Continent, sí. continuo. Bueno, año. ¿Cuántos años hiciste este ensayo? no, tengo todos los años, pero ponerle que son 3 años con ese set Bueno, de genotipos. entonces acá tenemos una discusión. Año, todas estas son variables explicativas, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? La respuesta es el rendimiento y va a cambiar según el año, la localidad, el bloque y el genotipo. Año. Es una variable, vamos a ponerla cualitativa, porque digamos, si es cuantitativa estaríamos diciendo que el 2024 tiene un efecto, no sé, una unidad más que el 2023 y así, no tiene sentido, así que va como quali. Se lo pueden Fija, como cuanti. O sea, el año podríamos podría llamar aumentando año porque está. 1, 2 y 3, pero es pensar, si la ponemos como cuanti, es pensar que tenemos una hipótesis así, que el rendimiento, por ejemplo, va subiendo con el año o el rendimiento va bajando con el año. Sí, o puede tener un máximo. O sea, el año es como el tiempo. O sea, uno lo puede pensar porque el año 2 está al doble de distancia que el año 1 con respecto, pero el tema es con 3 años si podemos medir un proceso.
Yo con una puedo regresión y demás. puedo hacer un aporte ahí, Gerardo y Sí. Daniela. Usualmente en este tipo de ensayos el año es quali, pero también hay otro tipo de ensayos que el año se usa como quanti cuando uno quiere ver el efecto del tiempo sobre el mejoramiento vegetal. Entonces decís, a medida que pasaron los años, cómo fue el aporte de la mejora genética al rendimiento. Entonces Mm. ahí sí lo usan como Bárbaro. Y ahí probablemente tengas más Sí, usa años, una serie ¿no? histórica o algo por claro, el Tenés estilo. más Claro. tiempo. claro, una Claro, serie sí, sí. histórica, Perfecto. exacto. Bueno, entonces acá vamos a ir por quali y ahora la otra pregunta polémica, si fijo o aleatorio. Y aleatorio. Va, depende del objetivo, pero. Bien, a Ajá. ver, Va, no discutimos sé. eso. Fijo. ¿Puedo poner el objetivo? Así también lo trabajamos más claro. El objetivo es tener muchas observaciones de un genotipo para identificarlo y seleccionarlo y avanzarlo a través de un programa de mejoramiento genético. O sea, el objetivo es seleccionar el mejor genotipo, básicamente. Seleccionar el mejor genotipo, exacto. Y lo haces en tres Entonces, año condiciones aleatorio. ambientales distintas porque es un año de sequía, un año de mucha lluvia. No sé. Exacto, la idea es buscar variación ambiental. Entonces, ahí podríamos pensar que no me Ay, interesa comparar el año 2 con el año 1, sino es como si fuera una especie de bloque, ¿no? De variaciones distintas. Ajá. Entonces lo podríamos pensar como aleatorio, pero alguien podría decir, tenés solamente 3 años, que ese alguien va a ser Gerardo, que es otra discrepancia que tenemos. Entonces lo plantearía como fijo. Pero digamos, acá podría plantearse fijo o aleatorio. ¿Sí? ¿Puedo plantear el escenario de discusión para que se entienda el marco conceptual de esto? Sí, pero Bien. tenemos 10 minutos para este Sí, ejemplo. por eso Dale. quiero ser muy cortito, así no empezamos a discutir. Y ya, spoileo el problema. El año, ustedes no pueden elegir años al azar, ¿sí? No pueden asignar años al azar, no pueden decir que salga en 1988 y el 2035. Hay una secuencia de años. Viene el año 1, después viene el 2, después viene el 3. No están aleatorizados. Eso genera una estructura que claramente no es aleatoria. Capaz que es poco el efecto y los años son muy variables y se comportan como aleatorios. Primer punto, entonces es difícil de tratarlo como aleatorio en ese sentido, porque no eligen los niveles al azar. Y el segundo punto es que son pocos niveles. Los aleatorios con pocos niveles tienen sus problemas. Si tienen, hay simulaciones que dependen del tipo de variable, necesitan al menos tener 5 para que sean confiables, las varianzas que se tienen sean buenas. Entonces, si estos son mis datos, con 3 años solo, y hay una secuencia, que es el año 2022, 23 y 24, es una secuencia de estos 3, yo lo pongo fijo de cajón. O sea, y mis resultados son para esos 3 años. No voy a extrapolar el resultado en 1880 con lo que estoy viendo acá. Es el resultado del 2023. No lo voy a extrapolar. Pero es mi estructura. Hay gente que lo toma como aleatorio y dice, en los años, como si fueran elegidos al azar, voy a tener estos rendimientos. Entonces, extrapolan el resultado a los infinitos años, cosa que para mí O no sea, tiene. podés usar una variable como fija aun cuando no te interese comparar entre sus niveles. Hay una restricción que es la cantidad. Con 3 niveles es como recomendable, pero es otro nivel de discusión, si quieren, ¿no? Ok. O sea, primera pregunta es, ¿me interesan comparar sus niveles? ¿Sí o no? Si no me interesa, voy aleatorio. Pero después hay algunas restricciones con el aleatorio. Una Ok, es claro. tener pocos niveles, puede que los modelos no converjan con el aleatorio. Van a estar mal estimando están estimando una varianza con 3 niveles nada más. Piensen que van a tener que estimar la varianza entre años y estimar una varianza con 3 datos no es bueno. O sea, y trae algunos problemas eso. Es pero un nivel 2 de complejidad. Y el otro punto es si pudieron elegir al azar los niveles del factor. Un factor aleatorio supone que sus niveles fueron elegidos al azar y tiene una distribución normal de sus efectos. Hay un Gerardo, supuesto. perdón, Sí, recién en el ejemplo de los tanques, yo puedo sí. pensar que los tanques no fueron elegidos al azar. Son Supuestamente los están tanques que dispuestos tenían. al azar dentro de su área de estudio. Supuestamente es así. Yo tampoco los pondría como aleatorios los tanques, perdón, pero no importa. Es más fácil de pensar en aleatorio en un tanque. Ahí. Ahí veo la restricción del N, que pueden llegar a tener problemas con 3 tanques solos. Entonces, ese sí, es una posibilidad de pasarlo a fijo a tanques si tienen problemas. Si no tienen problemas, queda así. Gerardo, ¿puedo hacer Estás una asumiendo que son contraoferta? tanques que se pusieron al azar, claramente. ¿Puedo ir con una contraoferta?
Dale. Porque cuando uno decís, bueno, son 3 años, que es poco N y no son elegidos al azar, lo que yo pienso es, pero la condición dentro del año fue al azar. O sea, fue al azar que hubo más lluvia o menos lluvia, que hubo más Vos temperatura o no menos estás pensando en procesos multianuales. Vos estás pensando como que cada año es aleatorio y en realidad hay procesos multianuales que capaz que estás justo en un periodo de ese proceso multianual y estás sobre representando a un periodo y vos creés que estás agarrando 3 años a la 6. No es lo mismo agarrar 3 años que se distancian entre ellos 15 años que 3 años en una secuencia perfecta, uno al lado de otro. Claro, Entonces, pero alguien te puede discutir de los procesos mm, multianuales y te agarra y no tenés con qué defender, porque no pero lo claro, elegiste al pero azar. dentro del proceso de mejoramiento genético que tenés del año 0 al año de liberación 5 años, uno podría pensar de que decir, bueno, las condiciones para este periodo de 5 años son al Parece azar. sí, pero no sabes qué va a pasar el sexto año. Ah, no, eso no. Sí, está bien. Dentro de tu periodo de tiempo, entre el primer y tu último año, sí fueron momentos elegidos al azar, pero no puedes extrapolar más allá de eso. A eso voy. Claro. Pero, Entiendo, perdón, entiendo. una duda con respecto a los Y se años, armó la porque discusión, lo que Adri no quería no, que pues, pase. en Sí. general a uno le interesa ver la variabilidad entre años, o sea, para que sea aleatorio es como, claro, lo veo medio difícil, no sé. Porque si tenés una pregunta sobre los años, lo pensás más en fijo, pero si no tenés una pregunta y simplemente querés controlar variabilidad entre años y no te interesa el año, ahí se piensa más como aleatorio. Por eso es Claro, muy eso, central la pregunta. claro, porque él en este caso creo que está buscando tipo la mejor variante genética y no comparar si esa variante genética fue mejor en tal Dependerá. año o en el No, Exacto. otro, eso lo digamos. entiendo, pero si él, bueno, no sé, en el experimento armó bloques, vos los bloques no los tenés, va, o sí, no sé, no sé la Y ahora profundidad vamos a Repetidos ver el todos los años. diseño. no los tenés Pero todos los años, los armaste en Él ciertos años él en sí lo armó, particular, sí. Él lo va eso es la repitiendo igual, todos duda. los años. igual eso no condiciona que sea fijo o aleatorio, sino la discusión previa de si fueron elegidos al azar. Igual el tema de los años es polémico, digamos, van a encontrar gente que lo pone como aleatorio, que lo pone como fijo, y hay argumentos a favor de uno y Nosotros del venimos otro. discutiendo eso entre Adri y yo desde hace, ¿qué? 20 años más o menos, y seguimos discutiendo. Cada uno viene con sus argumentos. No Larga la está discusión fue. resuelto. Sí, sigue estando. No está- Y cada está vez que hagamos abierta. esto, se vuelve a abrir. Y va a seguir. Es Bueno, y la una misma pregunta más bien discusión, perdón. semántica, ¿eh? Sí, No, disculpa, una cosita como para cerrar. Lo mismo con sí, la sí. localidad. Ahora vamos a la localidad y la misma discusión podríamos tener. ¿Me interesa comparar Rojas con Balcarce o elegí esas localidades como una muestra de, no sé, toda la región pampeana donde se cultiva esta especie? ¿Se entiende? De nuevo, localidad lo podríamos plantear como fijo aleatorio dependiendo de la pregunta de investigación. Entonces, probablemente en el caso de Matías no le interesa específicamente comparar la localidad, sino de nuevo cubrir, elegir al azar ciertas localidades en el área del cultivo para absorber distintas situaciones edáficas Ambiental. o ambientales o lo que fuera, para a la hora de esto, ¿no? Esto es lo que le interesa, la comparación de genotipos. Entonces, en ese contexto, la localidad, ¿qué dicen? ¿Fija o aleatoria? Y ahí sería Aleatoria. aleatorio. Sería aleatorio, ¿sí? Sí. Y ahora, Ese es bien claro. Ese es bien claro, porque pueden elegir localidades al azar. Infinitas localidades dentro del área de estudio de Matías y él elige algunas al azar y con eso representa el resto de las que no eligió. Claro. y una vez Ese- que llega a una localidad, lo que hace ahí es su diseño, que es hacer esto, 3 bloques. Bloque 1, bloque. Entonces estamos en rojas y hace estos 3 bloques. En cada bloque, fíjense, va a estar un set de genotipos asignados al azar y vamos al bloque 2 y volvemos a sortear y vamos al bloque 3 y volvemos a sortear. La secuencia es aleatoria dentro de cada bloque. Igual, una Entonces, pregunta. Nada dice que después de hacer tu modelo, pero después descubrís que hay las localidades son una cosa que afecta muchísimo y ahí corres otro modelo, digamos. no, porque si afecta muchísimo, lo que vas a plantear acá es que, por ejemplo, vas a tener localidades que son ideales, donde expresa su máximo potencial los cultivos, entonces, en general, todos los cultivos tienen más rendimiento y otras localidades más pobres donde tienen menos rendimiento. ¿Se entiende? Si lo planteamos la localidad sin interacción, estamos diciendo de nuevo que es como un ordenado al origen que sube o baja la media, parecido a lo que pasaba con los tanques. En general, Verónica, siempre se hace un estudio anterior para ver
qué zonas geográficas son las que se agrupan para hacer los ensayos después. O sea, tenés norte de Buenos Aires, o sea, sur de Buenos Aires, NEA, NOA, son cosas como diferentes. Entonces ahí adentro es como que haces este tipo de ensayo. Si tuvieses las zonas climáticas, podrías poner zona como fijo y localidades adentro de la zona, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces en la zona sí compararías, pero capaz probablemente eso ya se sabe, que en el norte el rendimiento general es más bajo, en el sur, etc. Una cosita, ¿todos los años se ven exactamente las mismas localidades? ¿O más o menos? ¿Puede Sí, faltar sí, alguna? sí, sí. Sí. Entonces, pregunto yo, año y localidad. ¿La localidad está anidada en el año o la localidad y el año están cruzados? Espera. Están cruzados. Están cruzados, porque recién le pregunté, ¿las localidades se ven todos los años? Sí, entonces esta acá rojas fue en el año 1, volvió a ir en el 2 y volvió a ir en el año 3. Claro. ¿Sí? Entonces estas dos están cruzadas. ¿Qué pasa con los bloques? Este bloque 1, ¿lo estamos viendo en todas las localidades? Obviamente el No, ahí bloque está quali. anidado con la localidad. Exacto, ¿ven? El bloque 1 está anidado en la localidad, porque cuando vaya a cabalcarse, el bloque que voy a tener acá no es este mismo bloque. Entonces, ahí recomendamos ponerle un identificador único a cada bloque. Bloque, entonces, anidado en localidad. Es ¿Eso lo como que vos entendieron tu todo? unidad experimental o lo que sea, no sé, donde vos calculaste ese rendimiento, lo calculaste en cada bloque, digamos. O sea, En cada cada bloque te dio. parcelita de acá. En cada En parcela cada dentro de parcela. cada bloque. La Ah, unidad de Ahora, ¿eso observación sabemos es la cuántas parcela. parcelas hay? Y depende y de la vas cantidad a de genotipos. tener genotipos, supongamos que tenemos 20 genotipos, este bloque lo partiste en 20 parcelitas y en cada una le sorteaste un genotipo. También. Tenés 60 parcelas por ensayo. Eso de cruzado sería medidas repetidas. No. O sea, Ah, por el año medimos, decís. claro, medimos en 3 años la misma, el Ahí, mismo genotipo, ahí la tenés localidad. la localidad fue medida varias veces, pero él está midiendo a nivel de la parcela. La duda es si la misma parcela se midió en los 3 años. Ahí sería una medida repetida a nivel de la parcela. Pero no creo, ¿no? No es que la misma parcela, el mismo bloque, se repite un año a otro. No, no, de hecho lo cosechás y ya está, el ensayo Y, desaparece. por eso Bien. después volvés al otro año y empezás de vuelta y después De para cualquier vuelta. otro bloque, después de cualquier lado. Sembrás todo O nuevo, sea, capaz que sembrás 30 metros al lado y sí, es por otro eso. ensayo, otra Bien. cosa. Lo único que repetís es la localidad, pero no Localidad. es, o sea, a nivel de localidad está cruzado con el año. Buenísimo. Y después tenemos los genotipos, que es una variable quali. ¿Y de qué tipo sería? ¿Fija o aleatoria el genotipo? Hija. Fija, porque lo que le va a interesar ahí sí es comparar los rendimientos, rankear cuál tiene más rendimiento, cuál tiene menos. ¿Se entiende? Y el genotipo con el bloque, 20 dijimos, ¿no? 20 sí, niveles era son 20 genotipos. niveles. Sí. Exacto. Ok. El genotipo está cruzado con el bloque, porque Sí. en cada bloque se midieron todos los genotipos. El genotipo también está cruzado con localidad, porque todos los genotipos se midieron y también está cruzado con el año. Sí. Entonces, ¿Se hicieron las cosas prolijas? Sí. acá No pasa pueden, siempre eso. Sí, por eso. puede quedar incompleto, no hay problema, pero es distinto al concepto de anidado. Piensen Que de bloque. entrada sabés que nunca se repite, claro. Exacto, que no Claro. existe la posibilidad de que el bloque 1 aparezca en las distintas localidades, ya está. Claro. Ahora, tal vez uno de los 20 genotipos y un año sembraste 15, en un bloque pusiste 15, en otro pusiste 18, o sea, no está todo completito, pero estaría la posibilidad por una O se restricción, murieron, o no creció. ¿sí? Entonces, fíjense que acá, si escribimos el modelo en R, sería el Si tuviera más de una rendimiento. parcela por bloque de Si cada genotipo. tuviera, bien, entonces tendría, suponete que el genotipo, acá pusiste el genotipo 10 y en realidad en vez de dividirlo en 20, dividiste en 40 y volvió a aparecer el genotipo 10 por acá. Y Aleatoriamente. esas eran las réplicas, ¿no? Sería que tenés dos parcelas dentro del mismo bloque. Entonces, acá tendrías que agregar El individuo sería. el
No, el bloque sería está, como, lo que aparece son las réplicas. te van a aparecer, Claro, claro, ¿no? dos réplicas, La sí. parcela. Va a estar Y mejor estimada la variabilidad dentro de cada bloque y podría llegar a probar una interacción bloque por algo, si querés. O sea, no cambia el modelo en sí, no mejora te la cambia, estimación del tratamiento. claro, Ujú. fíjense que no cambia porque estas dos mediciones en estas dos parcelitas no son independientes, ¿no? Claro, Porque eso. pertenecen al mismo bloque, pero ya lo declaramos el bloque. O sea, la falta de Podrías tener una independencia, variabilidad dentro del bloque. Podrías tener mejor estimada la varianza dentro del bloque porque esas dos G10 van a tener varianza y estando dentro del bloque, que no la tendrías con el otro diseño. Matemáticamente va a estimar una entonces, varianza más que puede llegar a ser de interés o no, pero va a estar mejor entonces estimado todo. cuando escribimos el modelo tendríamos el rendimiento en función del genotipo, que para mi escuela sería el único fijo, si tuviera, para Gerardo sería el genotipo y el año y eventualmente una interacción. Esto sería el único fijo y después, este sería el modelo, el más básico, ¿no? Le agrego el año, la localidad y el bloque. Todo esto le especifico al modelo, ahora lo vamos a ver en R, que es aleatorio. Y si codifique bien, ya está. Este es el modelo de mínima que fluiría declarando solo como fijo el genotipo y estas tres como aleatorios para controlar la falta de independencia. Y siempre haciendo los bloques Adriana, progresivos afuera, o sea, bloque Exacto, 1, 2, 3, 4, hasta el bloque, no sé, 180. Claro. exacto. No, y las parcelas, todo lo que tengas que declarar, bueno, las parcelas no hace falta declararla porque de cada parcela hay un solo dato, así que no entra, pero todo un código propio. y si tuvieran un diseño, por ejemplo, dentro de cada bloque, fertilizado o no fertilizado, o sea, agregar un tipo split plot, Eso es ¿cómo parcela lo dividida, declararía ahí? Eso es parcela claro. dividida. Claro, exacto. Entonces, No, cambia suponete la que codificación, te aparece un tratamiento más. acá dentro de este bloque, en vez de hacer esto, dentro de este bloque vos vas a tener que la mitad de este bloque le diste riego y la otra mitad sin riego, fertilizado y no fertilizado, ¿no? Y después adentro asignás los genotipos. Entonces agregarías el factor fijo fertilización Tratamiento, y claro. que sería como un nuevo tratamiento y la fertilización. Lo genial de todo esto es un diseño bastante complejo, ¿no? Porque tenemos la fertilización que está dentro del bloque. Pero la genialidad, y por eso es como que los invitamos a que se animen a esto, es que sencillamente acá lo único que pasaría es que yo agregaría fertilización como fijo, más la iteración genotipo por fertilización, y ya está, fluye. Si declaré bien y armé bien la base de datos, Eso ya tendrá. esto va a identificar cuál es el error adecuado para testear la interacción, el efecto de la fertilización que opera acá adentro, más el efecto del genotipo que ya opera entre bloques, digamos. ¿Sí? Y, Una cosa, perdón, retomo una pregunta que había tirado hace un par de clases atrás, que, bueno, todavía capaz no iba al caso. Acá está bien que estamos suponiendo que él repite como el ensayo, ponele, en distintos años, y bueno, como que aunque no le interese comparar entre años, o sea, un año es distinto que el otro, bla. Pero hablando de un experimento como mucho más corto, que uno hace en un laboratorio, lo repite más de una vez, exactamente lo mismo, ponele que exactamente lo mismo, lo repetís distintos días, distintos meses, pero no Claro. está, o sea, no Y necesariamente eso. eso Sí, sería sí. tu bloque, porque vos vas a tener experimento 1 y haces todos tus tratamientos, experimento 2, todos los tratamientos y experimento 3, los tratamientos. Entonces, tu experimento, esto sería un factor aleatorio, que son Que es el día condiciones 1, el día ambientales 8. distintas. Claro, ¿Sí? ¿Por qué? ok, Porque todos estos resultados no son independientes, porque el buffer fue el mismo buffer acá, pero fue distinto del día 2, del experimento 2. Así que es un claro, diseño de claro, bloques, donde vos perfecto, vas a poner bien, tu experimento como factor aleatorio. bien. Claro, ¿Vamos? ahí lo tomaba yo mal, por lo menos, no tengo que revisar mi estadística, pero por lo menos con nombre lo tomaba mal porque le decía réplica, no es réplica. Bueno, porque Claro, uno puede pensar, A cierto nivel es como una réplica, estás replicando las condiciones del día. O sea, claro, pero en estás verdad captando como la que variabilidad entre días. cada experimento a su vez tiene sus réplicas, qué sé yo, yo Claro, mido adentro. moscas, Sí, ¿no? sí. Entonces como que Ujú. meto 30 moscas por genotipo, entonces como Sí, que sí, sí. ahí ya está la Por eso réplica. depende réplica para quién. Cada Claro, las réplicas están midiendo variabilidad del proceso. Vos ahí estás midiendo variabilidad entre días.
Entre las moscas es variabilidad dentro de un ensayo, son distintas variabilidades las que Claro, mide cada entre cosa. individuos. Ujú. Ok, Bueno, bien. entonces, Es más muy o común menos, encontrar que los datos vienen, en un paper dice, estos datos provienen de 3 experimentos independientes y te Sí, muestran todos los datos juntos. De ahora en sí, sí, más, sí. cada experimento se declara como aleatorio. Bien, exacto. vamos Entra como la sumando. teoría, pero después vos mirás la media de esos tres. O sea, lo que No, declarás es pero el lo que promedio de dice es los que tres. no se declara, se los considera Claro, como que eso es son lo que... todos datos independientes. No, está bien, no sé, claro. Claro, Sí, sí. se mezclan todos los datos de 3 experimentos y chao. No, No, entra no el está bien. experimento como un factor. Sí, sí, sí. Ahora ya saben cómo incorporar eso en el. Pero Y les aparte te digo, es juega muy a útil favor. incorporarlo. Absorbe un montón de variabilidades. Está bueno. Ojo, les mejora mucho la precisión de los estimadores que tienen al ponerlo, porque absorbe la variabilidad entre días. Si llega a haber variabilidad entre las réplicas, si lo declaran como independiente, toda esa variabilidad va al error y se la pierde. En cambio, acá la controlan. Va a haber una varianza que es la de los días, las réplicas, y ustedes van a decir, mirá, era muy distinto, pero yo lo controlé. Al declararlo, gana. Bueno, Claro. entonces, a ver, porque estamos medio pasaditos de tiempo, más o menos quedó la idea de cómo ir pensando la estructura de un diseño. Esto es un ejercicio que está bueno que lo hagan ustedes con sus datos, con sus experimentos, y vamos a tratar de abrir otro espacio así para que planteen lo que tienen y ver si lo están pensando bien, ¿sí? Ahora lo que quisiera, aguanten un cachito más, 20 minutos más, de contarlos cómo se hace esto en R. Cómo es la parte de la operacionalización. Acá tenemos todo esto y quiero que lo veamos en un ejemplo bien sencillito, que es este. A ver. ¿Quieren leer el enunciado? Lean el enunciado y de nuevo vamos a nuestro ejercicio de ir analizando cuáles son los componentes del diseño y traducido en un modelo, ¿no? Sí. Bueno, ¿estamos más o menos? Leído, sí. ¿Experimento o estudio observacional? Experimento. Observacional. Bien. Experimento, sí. Es un porque experimento porque se asigna el tratamiento, ¿ven? No es que elegí el potrero y me fijé si había ganado o no, sino yo le asigné y esperé 5 años para evaluar la respuesta. ¿Cuál es la variable de respuesta? La semilla, Biomasa el de gramo. semillas. Gramos por Gramos por Biomasa. gramo por- ¿Ven? Si fuera cantidad de semillas, estamos en un conteo como vimos recién, pero acá es el peso de semillas, los gramos de semillas. ¿Qué tipo de Claro. variable es biomasa? Entonces ahora sí es continua. Bien, Continuo. es cuanticontinua. Cuanticontinua. O Entonces, sea, en principio principio, normal. Después veremos. Variables explicativas. ¿Cuál es la variable explicativa? Todo de Tratamiento primero. Bien. La obvia es el tratamiento, que es, fíjense, efecto del pastoreo. El tratamiento, ¿cuántos niveles tiene? 2. Dos. Con ganado y sin ganado. Con pastoreo y sin pastoreo tiene 2 niveles. Quali o quanti. ¿Cuál? Es quali. Es quali, ¿no? Cuando es 2. Sí. Sí. Y fija o aleatoria. Eso es fija. Fija. Fija, es la pregunta de investigación. Me va a interesar comparar, Claro. che, ¿hay más semillas cuando hay ganado o al revés? Buenísimo. Y ahora fíjense, si yo corto acá, estoy asumiendo, ¿cuántos datos va a tener esta base de datos? ¿Cuánto es el N? 20. Tenemos 10 puntos. al 10 azar, potreros. cada uno. Tengo 20. 10 potreros. Ah, Potrero sí. 1, potrero 2, hasta el potrero 10. ¿Y qué Y hay hicieron? 5 con un Sortearon. tratamiento y 5 con otro. 10. Pastoreo, no Sí. pastoreo. Ah, Pero 10. después, ¿qué pasó? Vine acá al potrero 1 y ¿qué hice? Barrené. Tomé 10 10 datos. Acá saqué 10 datos.
Ah, Ciento. ¿Ven? uf, Entonces, si de cada punto, acá medí, o sea, tengo un dato no por potrero, sino un dato por muestra de suelo. Sí, ¿Lo ven? O sea que tenemos sí. 100 datos en la base de datos. 10 potreros y de cada potrero 10 datos, 100 datos. ¿Son independientes Sí. esos 100 datos? No. No, están como anidados, digamos, porque Bien. el ¿Dónde mismo dato tenemos no estuvo aplicado falta? a todos los potreros, claro. ¿Dónde tenemos falta de independencia? ¿Qué es lo que no es independiente? En las 10 muestras dentro de cada potrero. telas. Exacto. Claro. Esto. Entonces, ¿qué tenemos que declarar en el modelo para avisar? Che, mirá que estos 10 datos, todos estos tienen algo en común. Es Y tenés que, anidado. La parcela. claro, Potrero como aleatorio. Parcela. Tengo que declarar el potrero. ¿Se entiende? Así como antes Potrero. declarábamos la planta, porque de cada planta sacábamos varios datos, ahora hay que declarar el potrero, porque hay 10 observaciones que de alguna forma le tenemos que avisar que esto tiene algo en común, es el potrero. Entonces, Claro. ¿qué tenemos que agregar acá como segunda variable explicativa? El potrero. No la muestra de suelo, sino el potrero, es lo que agrega los datos. El potrero es una variable cualitativa, por más que esté como número, y es de efectos aleatorios, ¿entienden? Porque no me interesa comparar este potrero con este otro, no hay pregunta de investigación, no es informativo. ¿Sí? Una Y, pregunta. espera, hay una cosita más, y como dijo Gerard, la otra condición es, los potreros se eligieron al azar, digamos, a diferencia de pastoreado y no pastoreado, que fue una elección deliberada, porque era mi pregunta. Sí, Verónica. La diferencia entre anidado y medidas repetidas es que las medidas repetidas es de un factor explicativo fijo y en el anidado lo pongo en aleatorio. No, la medida repetida implica que de la misma unidad experimental o de la misma porción de lo que sea, lo medís a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a este potrero, por ejemplo, a los 5 años fui y medí biomasa, pero después vuelvo a ir a los 10 años y vuelvo a medir biomasa, vuelvo a ir a los 15 años. O sea, siempre es el tiempo. Medidas repetidas siempre es el tiempo. Sí, Pero se puede ser supone en el que, espacio también. que lo Pero hay pongo una como fijo. secuencia, hay una secuencia. Ahora igual vamos a ver Lo en un vamos a rato. ver Bueno, si quieren. sí. Nos enfocamos en medidas repetidas en un ratito. Una pregunta, Adriana, que yo me estaba confundiendo. Yo es como que estaba pensando cada potrero como un bloque, No, ¿por qué no es un ¿no? bloque el potrero? ¿Qué tiene que pasar en un bloque? Que no tiene todos los tratamientos. Exacto. Eso se lo graban a fuego. Un bloque adentro del bloque, tengo que tener todos los tratamientos. Y acá, a cada parcela, a cada potrero, perdón, le asignaste un solo tratamiento. Todo este Está bien, porque es potrero, uno y el otro el otro. Ok, está bien. Sí, sí. ¿sí? Sí, sí, Bueno, y está. ahora una cosita más. Potrero, ¿está cruzado con tratamiento o potrero está anidado en tratamiento? Anidado. Anidado. Está anidado, porque este potrero 1 Ya. solamente lo evaluamos con pastoreo. Y el potrero de acá va a ser el 5, que fue evaluado solamente con exclusión de ganado. Así que potrero está anidado en tratamiento. ¿Vamos? Yo, la última que hago. Sí. El error del muestreo dentro de cada potrero, ¿eso cómo se representa? Bueno, ¿O vamos a escribir. va al Sí, sí, residual eso? va todo al residual. Ah, Entonces, adentro del potrero. Entonces vamos a tener a ver, creo que lo tengo escrito acá, nuestro modelo, esta es la base de datos. ¿Ven cómo lo codificamos? Potrero 1, 2, pero después no vuelvo a repetir en clausura 1, 2. Le pongo una identificación distinta. ¿Sí? Eso facilita mucho las cosas. No es obligatorio, pero facilita y evita errores. Entonces, ahora, fíjense, acá hago un poco descriptiva. Y lo que les quiero mostrar es, me gusta esto porque es ver qué pasaría si, y, esperen un cacho, a ver si pongo esto, ahí estamos. Lo que hice acá truchamente es lo que contaban recién de olvidarme del factor aleatorio, es decir, planteé un modelo donde todo es independiente. Fíjense, I sub IJ, es decir, la biomasa de cada muestrita de suelo, en media general, el efecto del potrero y el error aleatorio. Chao. No, perdón, el efecto del tratamiento, el alfa. No metí el potrero para nada. Asumí que todo era independiente. ¿Sí? Es decir, omitir el potrero en el modelo es
declarar que las 100 observaciones son independientes. Entonces, acá tengo la descriptiva. ¿Qué interpreta R? Que cuántas réplicas tengo para cada tratamiento, cuántos datos independientes tengo para evaluar el efecto del pastoreo y el efecto de la clausura. 50. 50 cada 50, uno. exacto. Entonces, con 50 datos tengo para tirar, o sea, un ensayo con 50 réplicas es una potencia gigante. Fíjense, cuando corro abajo la ANOVA, me da un P de 10 a la menos 8. Eso es una diferencia brutal, recontra significativa. Y lo que vemos es que en promedio, cuando hay pastoreo, la biomasa de semilla es significativamente mayor que cuando hay clausura. ¿Lo ven? Ujú. Sí, sí. Bueno, ¿están bien estos resultados? ¿Le creemos a este P-valor? No. No. Y no. No, porque el modelo que planteamos ahí asume independencia y no es cierto. ¿Cuántas réplicas tenemos de verdad en este ensayo? 5. 5. ¿Lo ven? 5. Porque eran 5 parcelas, 5 potreros para cada tratamiento. Y yo le estoy diciendo que tengo 50 réplicas. Entonces, las consecuencias de ignorar el agrupamiento de los datos en este caso es aumentar groseramente el error de tipo 1, los falsos positivos. Yo encuentro diferencias que no son reales. Este P no está bien. Entonces, una opción, una alternativa a esto es lo que se conoce como pseudo-replicación. Cuando considero réplicas a cosas que no son réplicas. Acá consideré que cada muestrita de suelo era una verdadera réplica con información nueva y eso no es así. ¿Estamos? Ok. Bueno, opción 2, que es algo que se usa. ¿Qué hacemos? Promedio. Entonces, los 10 datitos del potrero 1 los promedié y ahí tengo la biomasa promedio. Es como que estoy sacando un dato por unidad experimental, ¿no? Porque la unidad experimental es el potrero. Entonces ahora tengo una base de datos con 10 datos. Y planteo este modelo, el efecto del tratamiento y el error. Bueno, ¿qué dicen? ¿Está mal este modelo? Yo lo primero que veo es que hay varianzas y muy diferentes. Eso podría corregir. Después vamos a ver los supuestos. Supongamos que no hay problema con los supuestos, pero digo, el anterior estaba mal, definitivamente. No. ¿Hay violación al supuesto de independencia acá? No. No. No, No, porque digamos, tengo 10 datos, uno por potrero, y el dato Ujú. es independiente de este otro dato. ¿Se entiende? Ujú. Cuando uno Sí. promedia, lo que tenemos acá es un diseño con submuestras. De cada unidad experimental saco varios datos, los puedo promediar. ¿Sí? Es una Sí. alternativa. Fíjense, cuando ahora hago la prueba de hipótesis, miren el P, me dio 0,03. Subió un montón. ¿Se acuerdan? El otro era 10 a la menos 8. Ahora estamos medio en el borde, ¿no? Al 5% me da significativo, pero, digamos, este resultado es más razonable. Y podrían resolverlo así. Es decir, cuando tienen submuestras, una posibilidad es promediar esas submuestras. Ahora, ¿por qué vamos a tratar de... El mensaje va a ser que no vamos por esto, sino vamos a ir por la opción 3, que es trabajar con los 100 datos? Porque acá estamos perdiendo información. ¿Qué información desapareció en este diseño? El error dentro de cada potrero. O sea, Exacto. Fíjense que yo acá estoy diciendo que el potrero 1, la biomasa era 10, Claro. ¿no? De 10 gramos de semilla, pero la verdad es que había algunas con 12, otras con 8, otras con... ¿Se entiende? Toda esta información, esta variabilidad adentro del potrero se esfumó. ¿Por qué? Porque todo esto lo promedié y lo represento como si fuera homogéneo, como si el potrero fuera homogéneo. ¿Sí? La otra contra digamos, no está mal. Lo que quiero decir es que hacer este análisis promediando no está mal, pero hay una opción superadora. Igual en el gráfico no se ven se ven las medias con su box plot, como que ahí ves la variabilidad igual. Sí, pero acá en esta salida de acá no la ves. Desapareció. O sea, no tenés forma de reconstruir Ok. este 10 como 10 de donde salió. El modelo directamente no usa ese error. O sea, es como que te dice es No, un puntito exacto. solo y Lo vuela. Ujú. Lo lo vuela. vuela. Pero Claro. la realidad es que a mí me interesa lo que pasa en el potrero, no en la parcela. O sea, Ok. yo quiero saber si un potrero que tiene
que tiene pastoreo, en promedio me baja o no me baja la Perfecto. biomasa. Eso con la opción que te voy a mostrar ahora lo vas a tener. Pero además vas a poder saber si tenés mucha o poca variabilidad adentro del potrero. O sea, te va a Genial. sumar la opción 3. No es que no vas a poder ver lo que vos querés ver. Y Entiendo, la otra Adriana, que la opción 3 es más real todavía, porque refleja estrictamente, estás modelando lo que claro. vos mediste, la observación. Acá el 10,10 nunca lo medí. Medí 10 números distintos que los promedié. Porque en definitiva la diferencia entre dos tratamientos es el tamaño del efecto sobre el error que vos tenés. Entonces, si tenés demasiado error, entiendo Sí, que sí, es pero más difícil. el error para ver el tratamiento no es el error adentro de las parcelas, sino entre las parcelas. Eso no va a cambiar, Ah, ¿eh? bien, o sea, no lo usa el error dentro del muestreo. No. Y la otra cosa por la cual vamos a la tercera opción es que muchas veces no está balanceado el diseño, sobre todo los observacionales. Entonces, imagínense que estamos viendo, no sé, el peso de los frutos de planta y en algunas plantas o el diámetro de las flores, en algunas plantas medí 10 flores, en otras había solamente 2, en otras medía 8. Cuando yo promedio, esos promedios no son estrictamente comparables, porque algunos están basados en más datos y otros menos datos. Y si promedio, raso todo. Entonces, tampoco está bueno cuando tienen diseños desbalanceados, porque pueden tener sesgos en las estimaciones. Entonces, vamos por la opción 3, que es un modelo mixto, que es el que planteamos originalmente, donde tenemos, acá tenemos el modelo formal, la media general, el efecto del tratamiento y el efecto del potrero. ¿Se entiende? Y el error. Es decir, que apareció esto. Acá vamos a tener 100 datos. Vamos a modelar 100, no 10, sino 100 datos. Entonces, fíjense que ahora tenemos el supuesto de los épsilon, el supuesto de siempre, que los épsilon distribución normal con varianza constante, y aparece este supuesto nuevo. La variable de efectos aleatorios potrero también tiene una distribución normal. El potrero ahora, el efecto del potrero, algunos potreros con más semillas y otros con menos semillas, eso, como los elegimos al azar, también son una variable aleatoria con distribución normal, pero miren lo que aparece acá, una varianza nueva. La varianza entre potreros. Y esta de acá va a ser la varianza adentro de los potreros. ¿Se entiende? Este modelo nos permite estimar distintas fuentes de variabilidad. Esta, que también la tenemos cuando promediamos, variabilidad entre potreros, pero aparece esta otra que es, che, y adentro del potrero, ¿es constante la cantidad de semillas o tenemos mucha variabilidad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se modela esto en R? Hay que cambiar de librería. Hay distintas, hay por lo menos 3 que vamos a estar usando. Acá les muestro la LM4. Y lo genial de esto es que lo que nos va a ir pasando siempre es que cambiamos la función. Ahora la función le tenemos que avisar, ya no es LM, sino que es LMR. ¿Por qué? Porque la R viene de Random Effects. Vamos a poder agregar variables de efectos aleatorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, biomasa, tratamiento, esto es como siempre, fíjense, biomasa, tratamiento. Cuando entramos así, la función asume que esto es fijo y para avisarle lo aleatorio, esta es la forma que este paquete, en que este paquete se declara lo aleatorio. 1 barra vertical y la variable de efectos aleatorios. ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil. Esto es fijo, esto es aleatorio. Y si tengo interacciones, tratamiento, no sé, por tiempo, lo mismo siempre, tratamiento por tiempo. O sea, lo fijo es como siempre y lo nuevo es esta partecita acá donde estamos agregando los efectos aleatorios. ¿Se entendió? Igual esto lo van a trabajar bien en la tarde. Yo ahora me quiero detener en algunas cuestiones más generales, pero después le pido la ANOVA del modelo y acá tenemos, fíjense, el efecto del tratamiento y miren este P. Parecido al anterior.
idéntico, porque estás haciendo lo mismo. Es decir, el modelo mixto no es que te inventa más datos, no es que te cambia el error. El error para ver el efecto del tratamiento es la variación entre las unidades experimentales que son los potreros, o sea que usa el mismo error. Pero, o sea que acá no cambió nada, vamos a tener lo mismo que si hubiéramos promediado porque el diseño es balanceado. Es decir, que hay diferencias, esto nos dice que hay diferencias entre pastoreado y no pastoreado, una significación no espectacular, pero significativo. Podemos hacer una magnitud de efecto, lo que fuera, y ya está, digamos, la parte fija ya la resolvimos correctamente. ¿Vamos? Perfecto. ¿Qué tenemos? Acá es un poco la estructura de cómo pensamos los datos, ¿no? Fíjense que de estas 4 opciones, ¿cuál sería la primera opción donde asumimos que teníamos 100 datos independientes? Arriba a la izquierda. Esta, ¿ven? No hay jerarquía, son 50 y 50. En cambio, la realidad es un poco esto de acá abajo, o si quieren esto, ¿no? Ven que hay 5 colores distintos acá y 5 colores distintos acá. ¿Por qué? Porque hay un agregamiento. Los que son lilas son todos del mismo potrero, son las 10 observaciones del mismo potrero. O sea, los datos tienen estructura. ¿Está bien? Entonces, esto de acá es la las opción medias. 2. Claro, Sí. trabajamos, nos olvidamos de todo este ruido y cada potrero quedó representado por un solo dato. Está bien. La otra opción es que trabajemos con las medias, que es la opción 3, pero además cuantifiquemos esta variabilidad. Entonces vamos a tener la varianza entre potreros y la varianza adentro de los potreros. ¿Vamos? Bien. Bueno, entonces, efecto fijo, si no les interesa nada de las varianzas, miramos la tabla de ANOVA y ya está, hacemos Tukey como siempre, LIMIS, nada de eso cambia, pero acá tenemos cositas interesantes, nuevas que no aparecían, que es esta parte de acá. ¿Ven? Cuando pedimos el summary del modelo, nos aparece esto, efectos aleatorios. Esto es nuevo, nunca lo vimos. ¿Y qué aparece ahí? Miren, potrero y residual, varianza. Acá me está estimando cuánta variabilidad en la biomasa de semillas tenemos entre potreros y cuánta variabilidad adentro de los potreros. Me puede interesar como me puede no interesar. Entonces, no sé, en el caso de Matías, por ejemplo, en una de esas le puede interesar, che, ¿cuánta variabilidad entre localidades? ¿Cuánta variabilidad hay entre bloques adentro de las localidades? Y si adentro de cada bloque teníamos más de una parcela, ¿cuánta variabilidad hay entre parcelas con el mismo genotipo adentro de un bloque? ¿Se entiende? Esto nos ayuda a entender las fuentes de variación no controlada de nuestros ensayos. Tenemos una Está bueno, cuantificación. Sí. en un ejemplo práctico es como para saber si vos estás representando el target de ambiente al cual querés ir. Entonces, si tenés una varianza altísima de localidades, te está diciendo de que hay un escopetazo de cosas que estás evaluando, y quizás si tenés una varianza baja para localidades, estás representando el lugar a donde vos querés lanzar ese genotipo o avanzarlo, ¿no? Entonces, como que es representativo de donde vos querés ir. Ok, Es como eso, una clusterización de ambiente, es decir, si tu varianza de localidad es baja, estás agrupando esas localidades en un tipo de ambiente específico. ok, porque sería un poco lo que dijiste antes. Si metiste distintas regiones del país, ahí Claro, seguro que vas a tener una variabilidad entre localidades gigante, porque estás mezclando gigante. el NOA con la zona Claro, exacto. bonaerense. En cambio, si particionaste y estás trabajando solamente con localidades, no sé, en provincia de Buenos Aires, entonces vas a tener una varianza entre localidades más baja. Quiere decir que la respuesta Claro. es más homogénea. Claro, y si ¿Sí? uno pone el genotipo random, esperaría que la varianza del genotipo sea la más alta de todas, si hizo las cosas bien, ¿no? Para decir, bueno, hay diferencia entre los genotipos, me voy a llevar el mejor. Exacto. Si tenés poca variabilidad entre genotipos, no hiciste mejoramiento. O sea, te va a dar lo mismo cualquiera. Bueno, ¿estamos? ¿Entendió esto? Sí. Quizás en salud, en respuesta en pacientes, puede ser como más interesante ver esto, si realmente dentro de, no sé, un tratamiento hay mucha varianza de respuesta, entonces puede...
Sí, ahora, yo voy a los bifes. ¿Y qué quiere decir eso? Si tenés mucha variabilidad acá entre potreros o tenés mucha variabilidad entre pacientes asignados a un tratamiento, quiere decir que tus pacientes eran muy heterogéneos, pero si aún así pudiste Hay detectar efectos, claro, efecto entre los tratamientos, bueno, para mí es la mejor situación, porque quiere decir que total. cubriste un rango heterogéneo de respuestas y aún así pudiste ver la señal. Bueno, ahí justo estoy con esa de discusión. Nosotros trabajamos en mesocosmos, ¿no? Entonces siempre te dicen que los mesocosmos tienen que ser lo más homogéneos posibles al inicio del experimento para tener poder de Neranova. Pero si yo Ah, no homogeneizo mm. tengo más heterogeneidad, si tengo efectos con esa heterogeneidad es mucho más fuerte el Tal efecto que yo estoy cual, viendo. sí, sí. Pero Hay dos aparte, procesos que están involucrados ahí. O sea, uno es la variabilidad, que si vos achicás y trabajás con mesocosmos muy parecidos, la representatividad de tu estudio se cae a pique, porque solo va a representar a los mesocosmos de ese estilo que vos seleccionás. Si vos dejaste libertad de mesocosmos y mucha variabilidad de mesocosmos, la representatividad de tu estudio es mucho más amplia. Va a perder potencia porque vas a tener más pero no variantes, pero sé si si va a pones un perder factor aleatorio, potencia. ¿eh? Yo No, no por eso, sé pero si si pones pierde factor potencia. aleatorio, Claro. al poner el factor aleatorio, si vos lo controlás con un diseño unidad como bloque, en realidad dentro del mesocosmos metiste todo, ya está, lo controlaste. Ese concepto sirve para un diseño completamente aleatorizado, que vos decís, donde no tenés control del error. En cambio acá, en un diseño de bloques, por ejemplo, de mesocosmos, en cada mesocosmos metes todos los tratamientos, vas a tener heterogeneidad en los mesocosmos, representatividad y encima controlando el error. O sea, esa respuesta quedó para la época donde se hacían todos diseños completamente aleatorizados y no había control del error. Bueno, todavía siguen en esa. Y lo que yo pensaba es que si uno busca variables respuesta que sean procesuales, no sé, porcentaje de diatomea, o sea, porque sí, quizás te queda mucha dispersión de datos si tomás variables como número de diatomeas. Pero si ves la variación con respecto al control, bueno, no sé, como No, homogeneizar bueno, de alguna manera la variable respuesta, ¿no? no. Lo controlás por el modelo. O sea, lo que vimos hoy con tu caso es que vos vas a poner el tanque en tu modelo y ya está. El tanque te va a subir o bajar la respuesta si tenés tanques donde no necesitas homogeneizarlos, ¿no? Porque lo que vas a ver es adentro de tu tanque si hay diferencias entre los tratamientos. La variación entre tanques la tenés cubierta porque lo metiste al tanque en el modelo. Así que el argumento de que los tres tanques tienen que ser reparecidos no es necesario, y es lo que dice Gerardo, que te quita representatividad o te achica el universo de tus conclusiones. Tener tanques muy grandes. Y El único no lo punto donde necesitas. eso tiene validez es si tenés una interacción aleatoria. Es lo único que lo justificaría, que en un tanque responda el glifosato y en otro tanque no te responda el glifosato. Eso no lo tenés controlado con estos diseños. Pero si en un tanque tenés muchas diatomeas, si en otro tenés pocos, pero el glifosato te sube la misma cantidad, lo vas a ver perfectamente con este diseño. Esto no tenés ningún problema que haya mucho en un lado y dentro, porque ese ajuste que vos querés hacer lo hace el modelo internamente, porque le va a restar la cantidad de diatomeas de cada promedio de cada tanque al modelo. O sea, eso que vos querés hacer es lo que hace el modelo mismo. Y Salvo que te después, aparezca una interacción aleatoria que te sí, arruine sí. las cosas, no deberías Y tener problema. el otro comentario es, que ya lo dijimos, y Que lo igual vamos sería a... importante, biológicamente podría ser interesante, si me aparece eso. Sí, pero La tenés interacción pocas réplicas para evaluar interacción, ¿no? Si te aparece interacción... se te va a meter como un ruido ahí difícil de evaluar, básicamente. Si tuvieses muchas réplicas, estaría todo genial y descomponés todo muy bien. Pero con pocas réplicas, ahí sí tendrías que pasarlo a fijo y empezar a hacer contrastes y demás. Pero es otro. Bueno, y una cosita más es que eviten por todos los medios transformar a la variable de respuesta. No la conviertan en un cociente, no la pasen a un porcentaje. Digamos, la variable de respuesta la dejamos así como está, porque en cuanto le aplicamos alguna transformación matemática, rompemos su distribución de probabilidades, la convertimos en otra cosa y ahí va a ser muy difícil modelarlo. ¿Sí? Podemos controlar por todo lo que querramos, pero eso lo vamos a poner como variables explicativas.
¿Puedo hacer Bueno, una preguntita más, la última? Juro, en serio. dale. El otro día estaba leyendo un paper que decía básicamente que cuando uno tiene distintos niveles de N en un ensayo, debería variar el p-valor, ¿no? Porque tenés más o menos probabilidades de cometer el error tipo 1 o tipo 2 dependiendo del N. Vos decís Estos modelos, distintas réplicas en tus tratamientos, en una pusiste que- 5 claro, cuando, no sé, potreros y en otra 3 potreros. por ejemplo, o sea, por ejemplo, no es lo mismo tener 1000 datos en cada uno de los potreros que tener 10. Porque o sea, lo que decía que cuando más datos tenías, era mayor la potencia Sí, y era más la probabilidad de encontrar Ojo p-valores con más eso, bajos. porque depende de dónde tenés los datos. Si vos tenés un nivel jerárquico, donde tenés regiones, localidades dentro de región, dentro de cada localidad tenés campo, dentro de cada campo tenés parcelas, vos podés tener un millón de parcelas, pero en 2 campos, y por más que sigas sumando parcelas, la potencia no mejora, porque la variabilidad que te interesa es la de los campos, por ejemplo, o la de las zonas. Entonces, depende de dónde tengas ese N, cambia mucho la potencia de la prueba. Lo que importa Ah, para la potencia es del nivel más alto. El que está por debajo es medio más complejo para verlo sin el aire, pero es por debajo del factor fijo. O sea, vos tu factor fijo, ¿a quién se lo aplicaste? ¿A las localidades? Necesitas muchas localidades. Por más que adentro de cada localidad después tenés un montón de parcelitas, no te va a cambiar la potencia demasiado. Algo la cambia. pregunta es, ¿estos modelos contemplan el sesgo del N o no? sí, tal cual. O sea, eso, por Es la eso es mejor forma de genial. controlarlo, de hecho. Ah, eso que les Ah, decía, si el diseño no es balanceado, no está bueno hacer el promedio, sino trabajar con un modelo mixto, que le va a dar más peso a las observaciones que tienen más datos. o sea, totalmente superior a un t-test, por ejemplo, de comparar Oh, dos sí, El TITES 1000 es veces. problemático, no es que sea está. superior. El TITES suele estar mal porque suele absorber sesgo en el momento de promediar, de hacerle cosas para llegar a esa prueba de test. De alguna forma tenés que juntar cosas, hacer cociente, algo tenés que hacer. Eso mete Ah, sesgo, no mete error aleatorio, no controla la variabilidad aleatoria, le metes efectos que se van a ir a los factores fijos normalmente. listo. Entonces, Bueno, pueden irse al factor fijo. bueno, Y, chicos, Gracias. si no se nos hace la ¿puedo No hacer noche. estamos el único factor no controlado es el tiempo acá, que nos está pasando. ¿Puedo hacer una consulta de eso sobre cuando tengo Ns muy desbalanceados? ¿Cómo se incluye en el modelo? Y lo haces como acá, lo declarás, imagínate este mismo, Sí, tendrías en algunos potreros tenés 3 datos, en otros 5, armás tu base de datos y ya está, el modelo fluye y es esto, ok, le va a dar un peso diferencial en función de la cantidad de observación. Y le va a Y creer eso más a los que tienen más datos. es Por eso es súper lo importante genial de hacerlo con esto. mixto, ¿eh? Ojo que es Mm. fundamental eso, hacerlo con mixto y nunca promedien ahí porque van a sacar, he visto casos donde sacan conclusiones completamente erróneas, claro, promediando. claro, porque por ahí a nosotros nos pasa que miramos accesiones y son 300 accesiones con un control. Y como no podemos medirlas a todas juntas, hacemos como en bloquecitos, pero el control siempre nos queda sobre representado, porque Claro. siempre lo medimos, no sé, 10 plantas del control. Ahí yo puedo incluir como, bueno, esto está sobre representado. Va a Sí, y a salir la que tengas menos datos te va a dar automáticamente. menos peso. Ok, Exacto. perfecto. Gracias. Bueno, entonces estamos con esto nuevo, que eventualmente uno podría estimar estos componentes de varianza. El tema de los supuestos, básicamente la otra genialidad son los mismos supuestos de siempre, es decir, tenemos el supuesto de homocedasticidad, que lo evaluamos con residuos versus predichos, el supuesto de normalidad de los épsilon, que lo evaluamos con el QQ-plot y la prueba de Shapiro, y aparece este supuesto nuevo, que es el de la normalidad de los efectos aleatorios, es decir, sería, si quieren acá están las medias, estos son los efectos aleatorios de los potreros, algunos tienen más semillas, otros menos semillas, hay que ver si los efectos, es decir, lo que se despega de la media, tienen distribución normal. Así que eso es lo que estamos evaluando. Fíjense que tiene solamente 10 puntos este gráfico de la derecha porque hay 10 efectos aleatorios por los 10 potreros. ¿Sí? Ahí es donde viene el punto de para los mesocosmos, si tenés 3 tanques, tendrías que probar que esos 3 tanques tienen efectos aleatorios. Y con 3 puntos es muy difícil de probar. Por eso el N, la Sí, ni se cantidad de... prueba. Si tienen menos de 10, ni se prueba. Bueno, esto igual lo van a ver en la práctica, están todas las sintaxis de cómo hacer esto nuevo, esta última prueba. La parte fija, ya lo mencionamos, es igual que siempre, es decir, es ver el p-valor, después si quieren hacer el IMINS, pueden hacer el IMINS.
Acá hay otra alternativa de comparar modelos, pero la verdad que no es necesario con la función ANOVA. Esto es para que se entienda esto de los efectos aleatorios, ¿no? Miren, acá le pedí, lo calcula obviamente el R, y le pedí los 10 efectos aleatorios, a ver si se entiende. Es como que esta es la media general de biomasa de semillas, y algunos potreros están por debajo de ese valor y otros potreros están por encima, ¿no? Es como, a esto se llaman BLABs, en mejoramiento se usan mucho, pero es cuánto se despega de la media general cada potrero. Es eso que les decía, algunos potreros van a estar más arriba, algunos tanques van a tener más diatomeas, otros menos, algunas localidades van a tener mayor rendimiento, otras menos, y eso lo podemos cuantificar, ¿sí? Estos son esos, ¿se acuerdan del modelo? Habíamos puesto los B sub J, B con mayúscula, que era el efecto de los potreros. Bueno, acá está el valor que obtenemos en nuestro ensayo para esos 10. Y estos 10 datitos, estos de acá, son los que usamos para probar la normalidad, ¿sí? De estos efectos aleatorios. Esto que les estoy contando, si les interesa, digamos, el discurso acá es, lo que queremos que hagan es que reconozcan la estructura agregada de los datos y que metan en el modelo el potrero. Después, si solamente se quieren quedar con los fijos, está perfecto. Si quieren explorar un poco más, componente de varianza, mirar los BLABs estos, etc. Y pueden hacer algunas cositas lindas con la parte aleatoria, los componentes de varianza, como ver proporcionalmente cómo es esta varianza, ¿no? Tenemos estas dos varianzas, son las dos varianzas aleatorias, yo las sumo, y esto está en gramos al cuadrado, ¿no? Es unidades de variable de respuesta al cuadrado. Entonces, tenemos una cuantificación de la variabilidad que tenemos en nuestro ensayo en cuanto a la biomasa de semillas. Y entonces podemos ver de toda esa variabilidad cuánto es variabilidad por los potreros. ¿Ven? Esto es un cociente de la varianza de potreros dividido la varianza total. Eso se llama coeficiente de correlación intraclase, o ver el aporte de los potreros, me da 0,4, y eso se interpreta, como está escrito acá, que de toda la variación aleatoria que tenemos en nuestros 100 puntos, el 40% de esa variación es variación entre potreros. Y por lo tanto, el 60% es variación adentro de los potreros. Eso nos está diciendo biológicamente que los potreros, ¿qué nos está diciendo eso? Tenemos 40 entre potreros y 60 dentro de los potreros. Y que las muestras dentro de cada potrero la variación dentro de esas muestras es Variables. mucho más grande que lo que pasa entre los potreros. Exacto, es decir que, fíjense que pensar que el potrero era algo homogéneo, los datos nos dicen, no. Si vos, por ejemplo, uno puede decir, che, y si en vez de sacar 10 muestritas de suelo, saco una sola, y esto te está diciendo, no, ojo, porque cuando saques una sola, y tal vez te tocó una zona de alta densidad o de baja densidad, hay mucha variabilidad dentro del potrero. Capaz que te Y conviene, esto, sí, sí, perdón, Es como, bloquear dentro del potrero y sacar potreros. podría Sí, ser, sí, pero digamos, acá cada uno sabrá en función de su sí. escenario, de sus datos, pero lo que quiero que vean es que esta información, si hubiéramos promediado las 10 observaciones, esto desaparece, ni nos enteramos que está claro. ocurriendo, ¿sí? O sea, Entonces esto esto es... estaría, Sí. sí, no, digo, a ver si entendí bien, esto estaría diciendo que aún teniendo como una variedad, una diferencia de media significativa entre tratamientos, hay como otros efectos que son como mayores al tratamiento, digamos, que uno no controla. No sé si dentro de los cada- efectos son mayores, pero lo que te está diciendo es, ojo que tenés mucha Ocasionan más variabilidad. variabilidad, por lo menos. Sí, pero aún así la variabilidad entre potreros, el monto que tenés fue lo suficientemente baja, si querés, para que veas efecto de... O sea, no te inhibe los resultados que vimos hace un rato, que era que el pastoreo genera diferencia. Eso es absolutamente confiable. Claro. Pero ahora te dice, atenti, que adentro del potrero tenés mucha heterogeneidad.
Esto es la Capaz, partición de la varianza. exacto, esto es partición de varianza y esto lo pueden llevar a lo que sea. Entonces uno, por ejemplo, está haciendo cortes histológicos y podés hacer esto y ver, che, ¿cuánta variabilidad tengo entre ratones? ¿Cuánta variabilidad tengo entre cortes histológicos dentro de un mismo ratón? Y a su vez dentro de cada corte yo hago como vieron en microscopía que se hacen distintos campos, ¿cuánta variabilidad tengo entre campos? ¿Se entiende? Y entender qué es lo que genera variación aleatoria en nuestro dispositivo experimental. Esto es conocimiento. Entonces después uno puede decidir, yo estaba haciendo 10 cortes porque me parecía que había mucha variación. Y cuando hago estas cuentitas, es bastante homogéneo entre cortes. No necesito hacer 10 cortes. ¿Se entiende? Puedo hacer menos porque me está diciendo que hay poca varianza entre cortes. Pero adentro de cada corte sí hay mucha variación. Entonces ahí no voy a hacer una única foto en cada corte, voy a hacer varios. ¿Estamos? Adriana, ¿y qué Entonces, pasa si el efecto aleatorio no es normal? a mí no me pasó jamás, Sí, a pero nosotros sí nos pasó con unos chicos. Ojo, es raro que te ocurra. complica, ¿no? Te distorsiona los p-valores. Es raro, pero a veces suele pasar si tenés un efecto fijo que no controlaste y se te metió en el aleatorio. Mm. Y te digo, te Claro. distorsiona bastante y se hacen poco confiables los resultados, los p-valores de la parte fija. Hay que tener cuidado No con eso, hay, sí. no hay manera de corregir acá como hacíamos con la varianza, ni mucho menos, ¿no? Con el aleatorio no, ahí tendrías que fijarte. A nosotros nos pasó eso con unos chicos de PMBiome y les pedí que busquen una variable que les esté faltando a nivel de eso. Por ejemplo, si vos tenés las localidades y las localidades no se ajustan bien a una normal, capaz que tenés localidades en zonas secas y localidades en zonas húmedas, que vos no lo viste, y incluyendo eso al modelo, a veces se resuelve. Pero necesitas como Ah, incorporar un está poco bien. más de información al modelo. Claro. Bueno, entonces, eventualmente también, si quieren seguir por este lado, podrían hacer pruebas de hipótesis para la parte aleatoria, para ver si esa varianza difiere significativamente de cero, ¿no? Porque acá sacamos 60-40, entonces yo puedo hacer esta pruebita con la función RANOVA, y esta prueba, fíjense acá el p-valor, para la variabilidad entre potreros, me dice, hay una variabilidad significativa entre potreros. Esa varianza difiere de cero. ¿Sí? Esto de nuevo son plus, si les interesa. Muchas veces con lo de componentes de varianza ya está, o inclusive nada, es controlar la falta de independencia y hacer el Mirá, modelo correcto. yo tenía reentendido que las varianzas nunca eran susceptibles de ser comparadas. Muy bueno. No es comparado, No, ¿eh? no Estás compara entre viendo, variantes. Mm. no compara, sino te está diciendo la sigma cuadrado de los potreros. ¿Te acordás? La varianza de los potreros. Ese sigma Ah, cuadrado. Es como tal, siempre vas a tener un número, nunca te va a dar la varianza cero. La pregunta es, esa estimación que sacamos, ¿difiere de cero? Y esta pregunta te está diciendo que sí. La sí, población sí. de donde salió ese cuadrado que vos me diste es distinta. Es una pregunta que técnicamente no tiene mucho sentido, no existe una varianza de cero nunca. Entonces, saber si la población difiere de cero es como Ah, poco, está. Sí, 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 sí. pero para algunos casos resulta interesante Algún saber. revisor que pide. Hay gente que la necesita, pero biológicamente es imposible que no haya variabilidad. Que esa variabilidad es chiquita o es grande, es la magnitud, es lo que te importa de esa Ah, variabilidad, no si difiere de cero. Y y lo ves con los esto porcentajes. solo te dice si difiere de cero. Ahí está, Adrián. Claro. Pero a veces pasan estos anidados, como les decía, que teníamos los ratones, adentro de los ratones los cortes, adentro de los cortes las fotos, y adentro de las fotos de distintas organelas. Uno hace todo esto y después puede pasar que alguna fuente de variación nos dé que la varianza no difiere de cero. Entonces es esto, es decir, no está aportando variabilidad. O también lo pueden hacer cuando hacemos esto de los experimentos en distintos días. Repetí todo el experimento el día 1, el día 2, el día 3. Bueno, a ver, che, ¿cuánta varianza tengo ahí? Si tengo mucha, quiere decir que no estoy controlando muy bien las condiciones experimentales. Bueno,
Así que es eso. Acá está la parte de presentación de resultados, que es lo mismo de antes. Presentamos solamente los fijos. Acá usé el IMINS para estimar las medias y los intervalos de confianza, presentar el p-valor. Y de nuevo, la pregunta era sobre los factores fijos. Así que eso es lo que muestro. Acá hay evidencias de que en presencia de pastoreo aumenta significativamente la biomasa de semillas. Y le podemos hacer un intervalo de confianza para saber cuánto más. ¿Estamos? Bueno, esto es un poco la idea de este nuevo mundo que los factores aleatorios. Acá hay algunas diapos para que lean un poco, pero es todas cosas que ya charlamos del efecto. Acá es repasar cruzados versus anidados, que también lo vimos. Y acá está bibliografía específica con modelos mixtos. Este libro de los pingüinitos es un amor. Si no lo tienen, se lo bajan. Tiene todo lo que estamos viendo acá en este curso, muy bien llevado. Los autores son biólogos, así que se los recomendamos. ¿Y ese cuál es de todos estos? Sur, el de Sur, ¿El primero? El ¿O el 2009. segundo? Ah, el de ok. Mixed Effects Model. Sí. Ah, Mixed Model, claro. Sí. Bueno, me pasé un poco. Ah, sí, ahora el programa lo pasaste a mí. Chicos, nos queda, bajás un cachito, Nacho? Tenemos que ver ahora lo de medidas repetidas, que estaba pensado para hora y media, pero ya nos queda una hora. Necesito 5 minutos para cambiar de compu, ir a donde está Adri y yo volver para acá porque se graba mejor y voy a Y ellos salirme para ahí. necesitan sacar Y la ustedes cabeza de necesitan abajo del revivir. agua. Así que arrancamos a las 12 y dedicamos la última hora a eso, ¿les parece? Dale. Pero Ujú. vamos a tener que correr un poco porque estaba pensado por hora y media. Así que nada, nos vemos volvemos a entrar a las 12, cambiamos de compu y seguimos. Dale. Hasta luego. Cortar la Luego. grabación.